Equipo que puede proclamarse hoy campeón si consigue empatar o ganar contra el Albacete. Vamos a ver las alineaciones de los dos equipos del Atlético de Madrid, formada por Radomir Antiqui de Iñaki Sáez en el Albacete. Molina estará en la puerta rojiblanca, Yeli por la derecha, por la izquierda Toni, en el centro de la defensa Santi y López, que sustituye al sancionado Solozábal. En el centro del campo Vizcaíno, Caminero por la derecha, por la izquierda Simeone y por delante Milinko Pantic. En la punta de ataque Kiko y Lubo Penel, una alineación que casi se saben de memoria todo el mundo en España. Ricardo Tomás, Roberto Pirri, Biagini al lado de Radomir Antic. Y en el Albacete Plotnikov, Maqueda por delante. Como centrales Coco y Tomás. A la derecha Manolo, por la izquierda Sotero. En el centro del campo Josico. Por la derecha Salazar, por la izquierda Jesús. Yelisa como media punta y como punta Nato Luna. La alineación de Iñaki Sáez, Marcos Vasilievich, Kasumov, Pedro Riesco y Ortega. En el banquillo de los suplentes, el árbitro del encuentro, Díaz Vega, el colegiado internacional que acaba de dirigir la final de la Copa de Europa. Un seguro en principio, Joaquín Ramos. Marcos, para este encuentro, muy buenas tardes. Así es, saludos Carlos, buenas tardes. Bueno, yo diría que Díaz Vega en una temporada irregular ha vuelto a demostrar que es el mejor del grupo. Y mucha suerte esta tarde porque de verdad Carlos la va a necesitar. Efectivamente, sin duda va a necesitar la suerte. No nos gustan los detalles de las bengalas, hay demasiados incidentes ya y terminan convirtiéndose en algo que en principio tiene una idea festiva, en algo que es realmente peligroso. Están ya todos los protagonistas preparados porque saben ustedes que, como siempre y es un rito, en esta última jornada del campeonato se intenta a toda costa que comience todo con la máxima puntualidad para que no haya ventajas de uno u otro. De momento Jesús Gil se ha incorporado el auricular a la oreja porque quiere estar pendiente de lo que pase, seguro que de solo y exclusivamente de lo que pase en Balaídos entre el Celta y el Valencia. Toda la liga está en juego, Michael. ¿Qué pasa por dentro de estos hombres ahora cuando queda este minuto de tensión antes de que la pelota comience a rodar? Pues me supongo lo que tiene que estar pensando, no en ningún suceso en Vigo, ni siquiera en un rival, ni siquiera que al empatar puede ser campeón. Ellos tienen que pensar que en principio es un equipo superior al Albacete, tiene que atacar la portería de Plotikov e intentar ganar el partido, ni soñar en el empate, porque al pensar en esas cosas, una mala pasada pierde el partido. Pero hay que ir a ganar el partido y como mal menor, pues empate el partido y lleva el campeonato. Pues el tiempo pasa y parece que caen los segundos como losas. La tensión crece, el público de momento ha parado un poco en los ánimos que está dando a su equipo porque ha sido un ambiente terrible a lo largo de los últimos 30-40 minutos, que ya estaba lleno el estadio Vicente Calderón. El Atlético de Madrid lucha nada más y nada menos por el doblete, lucha por un título de Liga 20 años después, lucha por algo que parece imposible o que parecía imposible en esta pretemporada cuando el Atlético había pasado una de sus temporadas más tristes, luchando por evitar la promoción. Ahora se presenta aquí para ganar el título. Eso sí, los valentinos estarán todavía con un ojillo puesto en el Calderón y con otro en lo que pasa en Balaídos. Sí, lo que sí será importante, me preguntes por lo que está pasando por la mente los atléticos ahora, pero será importante lo que está pasando por la mente los jugadores del Albacete. A ver si ellos todavía creen sus posibilidades, aún ganando, salvándose de la promoción. A ver si ellos sienten pues medianamente entregados y piensen en la promoción entre semana. Y yo pienso que eso puede ser determinante. A veces sienten como un cristianos tiras los leones en el Vicente Calderón esta noche. A ver cómo responde no solamente el Atlético de Madrid, pero también el Albacete. En estos instantes son las 8:30 en punto y Díaz Vega ha mirado su cronómetro, lo tiene perfectamente sincronizado. Va a comenzar el partido, la pelota rueda, comienza el encuentro, la pelota para el Atlético de Madrid. Pelotazo largo de Toni, ahí intentaba llegar Kiko, pero ha tocado de cabeza hacia atrás. El Albacete forzando el primer córner por mediación de Jesús. Y el Atlético que celebra el córner como si de un anticipo de gol fuera. Ya está sufriendo Jesús Gil, que se presigna antes de comenzar el partido. Suda chorros y el Atlético va a lanzar su primer saque de esquina por mediación de Milinko Pantic. No comienza en Vigo, Carlos, todavía. Por lo tanto, el partido de Vigo comienza con algunos minutos de retraso. Vamos a ver en qué queda el córner. Milinko Pantic se prepara para lanzar balón al punto de penalti. Y el cabezazo, que creo que fue de Caminero, termina en saque de puerta. Atlético comienza empujando y provocando un despiste en el ataque de Albacete, y el córner que viene se ve claramente que es un saque de puerta
y a ver lo que hace el Albacete con su primera posesión. Ahí está tocando la pelota Maqueda para Salazar. Abre Salazar para Coco. El público que intenta presionar. Coco juega para Luna. Baja la pelota para Salazar. El capitán de los manchegos va a perder el balón, pero hubo falta, señaló Díaz Vega. Comenzó Vigo, Carlos. Empezado el partido ya en Balaídos, pero recuerden que toda la emoción está aquí, que el Atlético de Madrid tiene en sus manos el campeonato, que en estos instantes es campeón y que solo un gol del Atlético de Madrid con una posible victoria del Valencia en Balaídos le daría el título a los valencianos. Hay falta ahora favorable al Atlético de Madrid que señaló Díaz Vega. Vamos a ver la jugada repetida. La falta de Sotero a Caminero. Le empujó por detrás y parece que se ha hecho daño Caminero en esa primera jugada con choque con Sotero. ¿Tú crees que va a adelgazar algún kilito hoy, Jesús Gil? ¿Te va a salir más barato esto que las curas me supongo de que sí. tratamiento en Suiza? Sí, ¿no? sí. El balón de nuevo en juego. Pelotazo largo de Milinko Pantic. Kiko intenta bajar la pelota, no lo consigue. Recupera Salazar para el Albacete. Ahí presiona Vizcaíno, va a robar a Toni. Toni le hace un caño. Atención que se va Toni. Toni juega para Kiko. Baja la pelota Kiko, la duerme. El balón rechazado para Salazar. Para Simeone. El disparo pega en Pérez. Intenta rematar a Caminero. La pelota vuelve al Atlético de Madrid. Milinko Pantic va a recoger el balón Salazar, que lo duerme. Ahí puede perderlo levantándolo. A punto de perder ante Lugo Pérez. Consiguió sacar la pelota para Sotero. Ha perdido de nuevo el Albacete. El capitán hoy de los rojiblancos, Toni, se va por la banda, mete la pierna a Manolo. Saque de banda para el equipo local. Salazar está intentando jugar tremendamente en corto, no esos desplazamientos habituales de pases de 40 metros. Está jugando muy en corto, ha perdido 3 o 4 balones que ha recibido. Saca Toni para Kiko, intenta bajar la pelota, Kiko no lo consigue. El balón para Luna, que toca rápidamente, sale con velocidad. Y Elisa ha perdido, sin embargo. El balón rechazado, llega a Sotero, mete la pierna a Lugo Pérez, no tiene dueño. Al final consigue controlarlo. Y Elisa vuelve a perder el Albacete. La pelota para Caminero, Caminero juega para Simeone, puede disparar Simeone, arriba. El primer disparo a puerta, se fue alto del Cholo Simeone. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer por un momento el Albacete es poner al Atlético de Madrid en su propia cancha. Sé que juega con un solo delantero en Luna, pero cuando tiene el balón en el centro campo a 25 o 30 metros de su propia cancha, mire lo que está haciendo. Está jugando tan corto, es que no ha cruzado la línea de centro campo de momento. Entonces cada vez que el Atlético de Madrid tiene un balón es una oportunidad de gol. 33 pases están en el borde del área del Albacete. Ha sacado Toni para hacia atrás, hacia Santi. Santi jugó para López. López toca la pelota para Yeli. Yeli va a encarar ahí a Jesús. El balón rechazado para Caminero. Lo dejó salir Caminero. Saque de banda, por lo tanto, para el Atlético de Madrid. Va a sacar a Yeli. Pega la pelota atrás. Hacia Vizcaíno de nuevo Yeli. Intenta irse por la banda. Yeli no lo consigue. Recupera la pelota Jesús para el Albacete. Ha jugado para Josico, cayó Luna, hay falta que señala Díaz Vega y amago de amonestación Joaquín Ramos Marco a Santi. Sí, porque la entrada era dura, es una zancadilla por detrás que, bueno, estamos en el principio del partido, a lo mejor por eso no lo ha hecho, pero podía haberlo sacado también. Bueno, recibe 2 balones el joven Luna, una dejada con su pecho, ese giro. Es que pienso que tiene talento este futbolista, va bien en el juego aéreo. Lo que pasa es que recibe muy pocos balones porque juega en un equipo que juega solo ahí arriba, tiene que esperar mucho hasta que reciba apoyo. Había levantado la bandera en línea, no lo vio Díaz Vega. El balón para Sotero, Sotero con problemas, no puede adelantar su posición, termina yéndosele la pelota por la línea. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Se ve, Michael, a los jugadores del Albacete algo azorados con el partido, con estos primeros minutos. ¿Ah, qué? Nerviosos, azorados. Nerviosos, les veo muy inciertos, temerosos, y que la verdad está jugando nada de momento. Hubo falta ahora de Salazar a Milinko Pantic. La pelota de nuevo para el Atlético de Madrid. Es que la mayoría de la posición que tiene el Atlético de Madrid hasta el momento en el partido ha sido balones regalados por la parte del Albacete. Albacete perdiendo un montón de balones. Yeli intentaba irse, no lo consigue. La pelota queda suelta, la toca Yelisa, intenta salir al contraataque, toca Salazar, sale rápidamente el equipo manchego. La pelota para Jesús, juega con Yelisa.
Yeliza parece dispuesto a cambiar, decide jugar en individual, va a perder el balón, se lo dejó atrás, recuperó Simeone para el Atlético de Madrid, pierde, se lleva la pelota Sotero, juega para Luna. Luna intenta encarar a Vizcaíno, queda el balón suelto, lo va a recoger Caminero, había salido la pelota por la línea, saque de banda para el Albacete. El Albacete, para calmar sus nervios un poco, lo que tiene que hacer es pues hacer una jugada trenzando 4 o 5 pases, hacer algo mínimamente decente para mostrar, pues mira, se puede, ¿no? Ha dejado la pelota Josico para Salazar. Va a cambiar Salazar, está amagando, pero no lo ve claro. Todos los hombres del Albacete bastante marcados. Recupera la pelota el Atlético de Madrid. Vuelve el balón al Albacete, pero hay falta que le hicieron a Yeli. Sí, lo está liando bastante Salazar. Lo que tienen que hacer, si hay duda, pues se pone el balón en la cancha contraria, a ver si sube unos 30 metros, defender de línea de centrocampo. En vez de que cada vez que coge el balón, lo pierde y da una oportunidad ofensiva al Atlético de Madrid. Intentaba bajar la pelota Kiko de cabeza, no lo consiguió, sacó la pelota Maqueda, toca para Manolo, Manolo para Salazar, ahora tiene el carril del centro abierto, ha metido una buena pelota para Manolo, corre emparejado con Toni, chocan los dos, hay falta de Toni. El primer desplazamiento largo o medianamente largo de Salazar, poniendo al Atlético de Madrid en su propia cancha y que permite que la delantera del Albacete pueda abrir sus piernas y forzar una jugada. Ha habido falta, ya tiene una posibilidad ofensiva. No obstante, si la jugada sale mal, ¿qué va a hacer el Atlético de Madrid de su propia esquina? Una falta bastante clara, ¿verdad, Joaquín? Sí, exactamente igual que la que le hicieron a Luna. Otra jugada, otra entrada por detrás. Vamos a ver en qué queda el lanzamiento de esta falta. Es la primera aproximación del Albacete. Va a ponerla en juego Salazar. 2 hombres en la barrera. Salazar que mete la pelota al segundo palo. Intenta llegar López. Peina el balón de cabeza. Le quitó la pelota a Luna. Saque de banda para los manchegos. Todo que en un estadio tan ruidoso, con tanto ambiente, es impresionante lo callado que puede estar en un momento dado, ¿eh? El silencio pesa a veces más que el griterío. Va a poner el balón en juego el Albacete. Lo va a hacer Sotero por la banda. Lo va a hacer en largo. Va a llegar Santi de cabeza. Consigue despejar el balón del área. Recupera sin embargo Tomás. Deja salir Tomás. Será saque de banda. Deja Tomás a Sotero. Y va a ser este último el que ponga de nuevo la pelota en movimiento. Lo hace hacia atrás precisamente para Tomás. Manda largo Tomás a terreno de nadie. Balón fácil para Molina. Toca la pelota Molina con el pie para el capitano y Toni. Lo ha recibido el balón donde ya lo tiene el Atlético de Madrid, por lo menos en el Albacete sirve como un reto, ¿no? Es que es la primera vez que ha iniciado una jugada desde tan profundamente metido en su cancha. Ahí se va Milinko Pantic, tuvo dificultades, consiguió sacar la pelota para Vizcaíno, la pared, continúa Pantic, aguanta la pelota, está cerrado. Intenta el recorte, Pantic pierde el balón, lo va a recuperar Yeliza para el Alba, toca Salazar, juega Salazar con Josico, Josico toca el balón para Yeliza. Yeliza otea al horizonte, intenta hacerle un caño a Vizcaíno que no sale, toca la pelota Caminero, el balón sale rechazado hacia Tomás, abre Tomás la pelota para Sotero que tiene dificultades con el sol, envía para Yeliza, deja Yeliza el balón en los pies de Josico, toca Josico hacia adelante, hay falta de López a Jesús. Pero yo no sé si alguno tiene dificultad con el sol, el Albacete tiene dificultad con el balón. Oye, madre mía, Salazar intentando sorprender, es compañero de Molina ya, como nos advirtió en la previa, lo iba a intentar, pero jugar en largo un rato no estaría mala idea para el Albacete. La pelota para el Atlético de Madrid, juega López con Jenny, por delante pide el balón Caminero que recibe, tiene el apoyo de Vizcaíno por el centro. Está diciendo Simeone Vizcaíno que haga circular la pelota por la izquierda para Santi. Se abre Milinko Pantic, va a recibir a la altura del centro del campo. Juega para Kiko, intentó tocar de primeras, el rechace de Coco llega a Milinko Pantic, deja correr la pelota. Buen regate de Milinko Pantic, intentó meter el balón para Kiko. Ha despejado Manolo, intenta controlar la pelota Simeone delante de Luna. El balón va hacia Maqueda, controla Maqueda, presiona a Kiko, juega hacia atrás para Plotikov. Plotikov despeja con el pie, va a saltar Luna más que López, el balón cae en los poderes de Santi que deja a Molina. Sí, Luna va a estar contento con Angélica porque el balón en largo, pues se puede ver Angélica para ese balón. La pelota para Jenny que juega hacia arriba donde recoge el balón Pene, ha caído Pene y Alvega señaló falta de Sotero. Ahí vemos la falta de Sotero a Pene. Y va a lanzar la falta Milinko Pantic.
Nikov que coloca una mínima barrera, el centro al punto de penalti, el remate de Kiko. Se fue desviado, vaya fallo de Kiko, lo sabe porque tenía el gol en su cabeza. Sí, y ha marcado mucho con la cabeza. Casi tiene el gol en la nariz, más bien ahí, ¿no? Porque sí, es una buena oportunidad. Quizás le despistó un compañero que entró por delante de él. Despistar es lo mínimo. Realmente Diego Pablo Simeone. La pelota ya está en juego, Yeli la persigue, juega arriba hacia Pene, controla el búlgaro, mete la pierna, Maqueda. Tomás metió la pierna y se fue el balón fuera de banda. Sacado ya Yeli. De nuevo para Lugo Pene, cae Pene, Díaz Vega atento, señala la falta de Tomás. Falta que siempre es peligrosa teniendo en cuenta lo bien que coloca la pelota desde el balón parado Milinko Pantic. Sube López al remate junto a Caminero, también el Lugo Pene, Kiko. Gran poder aéreo en el Atlético de Madrid. Y Milinko Pantic dispuesto a poner la pelota en la cabeza de un compañero. Pero eso es la idea, ¿no? Eso incluso sin que lo diga el entrenador. Atención a Milinko Pantic, ahí va a lanzar el balón al segundo palo, demasiado pasado, Plovnikov que mete el puño, consigue despejar, va a recuperar la pelota Manolo antes de que salga por la línea de banda, presiona Caminero, entregó mal, la pelota para Toni, juega Toni hacia Simeone, metió la pierna a Salazar, vuelve el balón a Toni, ahí fuera de juego, no, libre indirecto, señaló juego peligroso, de Manolo. Díaz Vega de Manolo. Sí, de Manolo. Ahí lo vamos a ver repetido ese plantillazo. No llegó a serlo, pero sí enseñó la suela y castigó con libre indirecto Díaz Vega, Toni y Milinko Pantic preparado de nuevo para el lanzamiento. Ahí va Milinko Pantic, muy cortito esta vez el lanzamiento del jugador del Atlético de Madrid, el rechace para Santi. Santi juega ya hacia Yeli. Yeli toca para Caminero, Caminero intenta hacer un autopase sobre Sotero, se va a Caminero, le agarró Sotero, señaló la falta Díaz Vega. Reclamaba Joaquín, reclamaba Díaz Caminero algo más, la ¿no? ley de la ventaja quizás, o Sí, incluso es que ha tenido, sí, porque ha tenido motivos. Primero porque si corta la jugada, al agarrarle Sotero y derribarlo, Sotero podía haber visto. Incluso por la persistencia de las faltas que está haciendo Sotero, tarjeta. No lo hizo. Y ahí creo que Díaz Vega se equivocó. Milinko Pantic da el lanzamiento, el remate, gol del Simeone. Gol del Cholo Simeone que peinó la pelota de cabeza y le da más ventaja al Atlético de Madrid para el título. Decíamos que había peligro en el lanzamiento de las faltas a balón parado y tanto va a alcanzar a la fuente que termina rompiéndose. El Atlético agarra casi con las dos manos el trofeo de la liga. Pidiendo paz, Gil, no quiere pensar que ya está todo hecho. Josep, ¿cómo se vive en el palco? Sí, en un momento estamos con el presidente del Atlético de Madrid, en un segundín, un momento solo, en un instante. Ahí vemos la alegría del Calderón, la alegría del Cholo Simeone. Peinó la pelota a la base del palo, un remate imparable absolutamente. El argentino. El saque es magnífico, la entrada de Diego Simeone. Cuando hablamos de casi despisto a Kiko con la oportunidad anterior, esta vez acertó plenísimamente. Josep. Porque Jesús Gil decía, hacía unos gestos como diciendo, tranquilidad, tranquilidad, llegó un gol pero hay que esperar, hay que estar tranquilos, ¿no? Sí, hay que estar tranquilos, acaba de empezar. Vamos a ver. No empieza mal, ¿eh? No, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está Pene jugando para el Milinko Pantic, consiguió sacar la pelota Tomás, ahora hay falta de Lugo Pene, mientras que el Valladolid abre el marcador en Zorrilla. Vemos el gol repetido, el cabezazo del Cholo Simeone, peinando la pelota, ataca al Albacete, el balón para Manolo. Juega Manolo, va a intentar jugar para Luna, atención que falla Yeli, consiguió meter la pierna Yeli cuando Luna estaba a punto de fusilar a Molina. Es que cambió la idea. Cuando vemos a un hombre que no tenía una idea muy fija en la cabeza, Diego Simeone llega y remate de maravilla. Es que yo pienso que cuando ese balón está volando a Luna, Luna está pensando en meter una volea
luego decidió controlar y luego probar su suerte, pero Gelli llegó a meter la pierna y envió el balón a córner. Esto es un aviso de que el partido va a dar mucho de sí. Va a sacar de esquina al Albacete, balón muy cortito, mete la pierna. Gelli va a llegar el rechace a Maqueda, insiste Maqueda por la banda izquierda. Es Yelisa el que intenta progresar, el balón sale suelto, lo recoge Manolo. Manolo toca en corto para Sotero. Juega Sotero de nuevo hacia la posición de Manolo, lucha con Kiko, se va Manolo y falta. Falta de Kiko. Cuando vemos de nuevo el desmarque del Cholo Simeone y el remate a la base del palo imposible para Plotnikov. No, nadie para esto. Quizás un defensor lo pudiera haber despejado. Fue un balón que volaba entre dos camisetas del Albacete, pero una vez que llega Cholo Simeone lo demás pues es inevitable. Ahí está Luna jugando con Salazar, intenta hacer un caño, el balón suelto, lo recoge Josico, la pelota para Milinko Pantic, qué buen balón ha sacado para Kiko, al contraataque el Atlético de Madrid. Kiko no es un hombre rápido, tiene que poner su habilidad, se va de Jesús, intenta meter la pelota para Caminero, salió Plotnikov. Sí, la idea era buena, Lubo Pérez arrojó la toalla a la idea, pero casi entra Caminero. Juega el Alba, balón demasiado largo para Jesús. El Albacete tiene serios problemas con el balón, ¿eh? No está jugando con nada de fluidez. Parece una patata caliente en los pies de los futbolistas del Albacete. Oh, atención que ha fallado ahí López en la entrega de Simeone. Se va a ir el balón por la línea de banda. Saque por tanto para el equipo manchego que pierde 1-0 con gol del Cholo Simeone. El remate perfecto girando el cuello en el escorzo que colocó la pelota lejos, lejísimos del alcance de Plotnikov. Va a sacar de banda el Alba. Yelisa con la pelota, con problemas Yelisa. Hay mucha presión en los hombres del Atlético de Madrid. Se fue la pelota fuera del terreno de juego, le impulsó Gelli. Creo que ha señalado falta, no, saque de banda favorable al Albacete. Mientras que el Tenerife se adelanta con gol de Aguilera en el Molinón. Todavía más claro tiene la UEFA de esta manera el equipo de Jupp Heynckes. El balón para Kiko. Kiko va a abrir la pelota para Lugo Pérez. Controla Lugo Pérez, tiene mucho terreno por delante. Viene la ayuda a Toni, se va hacia adentro, intenta tirar la diagonal. La pelota pasó por la espalda de Caminero, creyó que llegaba Kiko, la dejó correr, perdió el balón en el Atlético de Madrid. Juega Jesús para Salazar, intenta irse, mete el balón a Yelisa. Intenta recuperar Jesús, el que toca es Tomás para Sotero. Sotero juega hacia Jesús, controla la pelota, metió la pierna de nuevo Gelli, saque de banda. El público que anima a los rojiblancos y más después de este cabezazo del Cholo Simeone. Juega el Atlético de Madrid, el Albacete, la pelota para Josico que abre hacia la posición de Coco, mientras que el Madrid también se adelanta en la Romareda con gol de Hierro, pero siempre depende del Tenerife y el Tenerife va ganando para esa plaza de la UEFA. Lucha y controla la pelota finalmente. Con dificultades, Maqueda lanza largo, no hay nadie que pueda recoger su envío. Y el balón es para Molina. Molina deja la pelota en corto para Santi. Juega Santi hacia la posición de Toni. La eleva para Milinko Pantic. La baja de cabeza para el Cholo Simeone. Corre Toni por la banda. Bonita jugada del Atlético de Madrid. Kiko en el punto de remate. Prepara Toni el centro. Va a llegar Kiko. Deja pasar. Caminero no lo esperaba. Caminero que recorta. No puede disparar. Llega la pelota Vizcaíno. Ensaya de volea. Le pega a Josico. La pelota para Simeone. Intenta sorprender. Plotnikov a córner. Bueno, si Albacete no tiene mucho cuidado, si no tiene cuidado, puede recibir una goleada de escándalo. Es que Toni ha hecho una jugada magistral, un balón por la banda, lo dio a Simeone. Simeone el primer toque por la banda, centro magnífico de Toni, resbala Caminero, entra a fusilar Vizcaíno y Cholo al revés. Buscando la sutileza, pero la mano de Plotnikov envió la pelota a córner que va a botar ya Milinko Pantic. En el Calderón los rojiblancos tocan la gloria, pero queda mucho el centro de Milinko Pantic. No llega Kiko tampoco. Gelli tiene muchas dificultades para sacar el balón el Albacete. Tocó la pelota en Simeone. Saque de banda para el equipo manchego. Ha sacado por la banda
Manolo intentando que la pelota llegara a Luna. De nuevo saque de banda. Y vemos la reacción de masa del banquillo del Atlético de Madrid con ese gol. Invasión del terreno de juego. La pelota, atención, con velocidad se la lleva Yelisa. Al cruce va a ir López. Sacó la pelota fuera del terreno de juego López. Saque de banda. Estuvo rápido en la cobertura Juanma López. Mientras que Jesús Gil pedía calma. Se ha mentalizado, se ve, para no sufrir en este partido. El balón para Manolo. Manolo intenta levantar la pelota y fuera de juego. No de este hombre, sí de Yelisa. Pues... Sí, es claro. Sí. Yelisa está en posición irregular y por lo tanto está bien señalado el fuera de juego. Salazar estaba todavía más adelantado. Y va a lanzar el propio Molina, el guardameta del Atlético de Madrid. Va a poner la pelota en juego. Pelotazo larguísimo. Largo para Kiko, que toca de cabeza. Estaba buscando la pelota en otra dirección a Lugo Pene. La pelota para Tomás. Viene delante a Jesús. Decidió retrasar para Sotero. Pide el balón Salazar. Salazar intenta irse por el centro. Pierde ante Pene. Recupera Vizcaíno. Vizcaíno para Caminero. Lanza largo y puede llegar Kiko. Va a salir Plotnikov. Atrapó la pelota Plotnikov. Le ha puesto ya el balón en los pies de Coco, que juega para Manolo. Manolo se intenta y consigue ir del Cholo Simeone. Precioso el autopase ante Toni, pero llegó en la cobertura Vizcaíno echando la pelota fuera del terreno de juego. Ha sacado con rapidez el Alba. La pelota para Yelisa. Se la dejó Jesús. Pide por la banda Manolo. Intenta meter para Luna. Ha cortado Santi, que despeja en largo. La pelota le cae a Lugo Pene. Tiene delante a Coco. Decide jugar en corto atrás para Santi. Santi para Toni. Lanza largo Toni para el desmarque de Caminero. Está solo. Va a controlar Caminero. Aguanta Caminero. Intenta hacerle un recorte que no consigue a Tomás. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Va a lanzar Toni desde el lateral. Pondrá la pelota en largo, aunque Milinko Pantic le está pidiendo el balón en corto. Ahí lo hace. Nadie le acudió marcado. Ya está cerrado el camino para el centro de Milinko Pantic. Chocó ahí con Salazar. Dice Díaz Vega que no hubo nada. Tocado la pelota en largo. Santi intenta llegar. Lugo Pérez puede hacerlo antes de que el balón salga. Llegó a tocar la pelota, pero no consiguió ponerla en el terreno de juego. Saque de puerta. Hoy parece, Joaquín, que Salazar tocó el balón. Y al jugador también. Yo creo que hubo faltas. Va a sacar de puerta Plotnikov. La pelota larga de Plotnikov. Ha habido un empujón que ha visto perfectamente Díaz Vega de Yelisa. Vizcaíno. Va a callar el Cholo Simeone. Pone la pelota en los pies de Juanma López. Juega este para Yeli. Caminero sobre la línea de cal. El centro de Caminero frontal del área. Lugo Pérez intenta tocar de cabeza. No lo hace bien. Pierde la pelota Lugo Pérez. Salazar intenta controlarla de cabeza. Se va del Cholo Simeone. Juega la banda para Manolo. Por delante corre Luna. Manolo se acuesta sobre la línea de la banda. Intenta meter el pase para Luna. Corta Toni momentáneamente. La entrada de Toni fue dura. Quizás hasta merecedora de cartulina. Joaquín a Josico. Sí, lo que pasa es que yo creo que Manolo Díaz Vega en cualquier jugada así un poquito con temperamento, como está las que está viendo, está intentando no sacarlas. Pero quizá en el segundo tiempo a lo mejor veamos alguna en jugadas muy similares. Lo está haciendo, yo creo, bien Joaquín Díaz Vega, a pesar de que alguna cartulina podía haber sacado ya, porque sabe que el partido tiene una gran tensión. Yo creo que lo está haciendo hasta ahora muy bien. Ha tocado la pelota Yeli, la pelota se va por la línea de fondo, saque de esquina, sacará el Albacete. Va hacia la pelota Yelisa, que es el encargado de botar los córners. A su lado un ramo de margaritas de todos los colores del Atlético de Madrid, blancas, rojas y azules. Ha sacado Yelisa, balón segundo palo muy cerrado, no va a llegar nadie, sale directamente fuera. Saque de puerta para el Atlético de Madrid. Sí, el Atlético de Madrid muy cómodo en el terreno de juego. Ha marcado su gol de tranquilidad, obligando al Albacete a marcar 2 si el Valencia quiere llevar el título. La verdad es que veo al Atlético de Madrid sobradamente en control, digamos, ¿no? Tiene una ventaja de 1-0. Recuerden que un gol del Albacete
Seguiría dejando al Atlético de Madrid como campeón. El empate les basta, pero sin duda le pondría otra cara al partido. El balón para Kiko, que gana el salto de cabeza. Luego Pene sigue buscando siempre por la espalda de Kiko, y Kiko sigue mandando siempre hacia la parte izquierda, hacia su parte izquierda, donde nunca está Pene. No se terminan de entender. Jelly robó la pelota, el balón le queda a Milinkopanti, va a lanzar largo para que corra Pene demasiado. Toca de cabeza hacia atrás Coco, el balón para Plotnikov. Ahí está el guardameta del Alba, que va a sacar el largo. Va a meter la pelota en la defensa del Atlético de Madrid, pero según en línea había fuera de juego de Luna. Díaz Vega no lo ha visto. Ahora sí, tardó mucho en ver la oposición antirreglamentaria, y lo vemos de Luna, que se queja ahí, pero parece, Joaquín, que era clara la posición. Justo, balón en juego, sacado por el portero, y Luna en posición de fuera de juego. Muy bien por Olmos. Ha sacado el Atlético de Madrid de nuevo hacia Kiko, que es el referente en el balón largo. Intenta llegar Vizcaíno, se lleva la patada de Salazar. Salazar lo hizo absolutamente sin intención, porque no veía, llegaba por detrás de él Vizcaíno, pero la falta existió. Iba a ser Milinkopanti el encargado de poner el balón en juego. Vence el Atlético de Madrid con gol de Simeone en el partido que decide la Liga, aquí en el Vicente Calderón. Toca la pelota Simeone para Kiko, que aguanta, intenta meter el balón de nuevo hacia el centro del campo. Tocó la pelota Josico, saque de banda para los rojiblancos. Será Toni el que lance en largo. Ahí va a lanzar Toni hacia la cabeza de Kiko. Toca Pene, el balón fácil para el guardameta Plotnikov. Si el Albacete tiene que buscar algo de profundidad por las bandas, porque vemos Luna solo, no siempre puede Jellica ir en el apoyo, aunque ya intenta, ya tiene la posibilidad, pero no hay alguien realmente llegando de verdad. Salazar no llega de todo. Es que tiene que llegar a tener algo de apoyo en un momento dado Luna, porque también cuando la saca el centrocampo, hombre, hacia arriba, solamente tiene una isla en Luna. Tocó Milinkopanti hacia atrás para Caminero. Caminero baja la pelota hacia Vizcaíno, que va a cambiar el juego. Está Toni solo. Tendrá que controlar después del bote. Ya se le echa encima a Manolo. Toni intenta irse hacia adentro. Juega para Kiko. Kiko se desmarca. Se va a dar la vuelta. Va a encarar a Maqueda. Mete la pelota para Pene. Vuelve a inventar el fútbol Kiko Narváez. Muy bonito la jugada. Toni está jugando de maravilla en el momento, y esta vez fue Kiko que buscaba la cosa distinta, ¿no? Pues cambiaba el ángulo algo. Va a sacar Toni de nuevo en largo. Cuando vemos ahí la repetición, va a sacar Toni hacia la cabeza de Pene Kiko. Hacia el gaditano va la pelota. Ahí hubo una mano de Josico, yo creo que involuntaria. Milinkopanti de volea, fuera. Pues yo creo que tocó el balón, pero como bien dices, involuntariamente. Esa es la impresión desde aquí, Joaquín. ¿Cómo lo viste tú? Estoy viendo la repetición a estos momentos, ¿eh? Bueno, eso no es involuntario, eso es voluntario, porque la acción de Josico es parar el balón con el brazo. Yo creo, Joaquín, que yo creo que quiere rematarlo con lo la que cabeza. Pasa que mide mal, y además tiene hasta los ojos cerrados. Ahora es espectacular, ¿eh? Claro, la para con el brazo y es... Díaz Vega lo ha entendido así, pero si hubiera pitado penalti, pues hubiera sido justo. Tampoco hubiera pasado nada. Ganó el salto Caminero, toca la pelota Kiko hacia Pene. Pene luchando con Tomás. Tomás aguanta la entrada de Pene. Controla el balón el jugador del Alba. Retrasa para Maqueda. Manda largo Maqueda hacia medio campo. La pelota es para Jelly. Intenta regatear a Jesús. Se va hacia la banda Jelly. Intenta jugar con Caminero. Mete la pierna a Jesús. Recupera, juega para Sotero. Sotero toca atrás hacia Tomás. Buen recorte de Tomás. Toca para Maqueda. No hay nada arriba, no hay nada adelante. Luna está pegado a una banda, pero a un extremo. Entonces, ahora mismo el fútbol de Albacete, cuando miran hacia arriba, aquí no hay nadie. No tienen referencia, juega Manolo. Ahora sí llega Yelisa, va a controlar. Evitó el saque de banda, pero le entregó la pelota a Toni. Pierde, sin embargo, Simeone. Juega Manolo. Manolo toca para Josico. Viene a buscar Luna por detrás de él. Se desmarca Jesús, ahí controla Jesús, viene en el apoyo Sotero, hacia él va la pelota, va a llegar en la cobertura Caminero. Buena jugada del Albacete, el centro tocó en Caminero, saque de esquina. Bueno, fácilmente la mejor jugada del Albacete en ese partido. Una jugada elaborada, empezaba por la parte derecha, termina por la parte izquierda y córner
A ver cómo lo saca Salazar. Ha subido Tomás. Ha subido Maqueda. Está Luna. Ahí va el lanzamiento Salazar, muy cerrado el balón, sale Molina. Atrapó la pelota el guardameta del Atlético de Madrid. Molina se lo toma con calma, le dice a su defensa que se adelante. Parece dispuesto a sacar en corto, al final opta por el lanzamiento en largo, media hora de partido, ha sacado el largo para Kiko. No tiene nada, atención a Kiko que se va a encontrar la pelota, dispara Kiko, gol de Kiko. Reclama el Albacete, fuera de juego de Kiko y ahora no hay tranquilidad que valga. Gil lo ve claro. Estaba reclamando el Albacete fuera de juego en el lanzamiento de Molina, fallo defensivo. Y vamos a ver esa jugada porque de momento ese gol le puede dar el triunfo, el doblete en la Liga al Atlético de Madrid, Josep Pedrerol. Porque está lanzando besos a todo el mundo. Dice, no me lo creo casi, no se lo cree, presidente. El Kiko, qué fino es. Ya está bien, no tiene que meter a 3-0, lo veo difícil. La verdad es que antes del partido Seno ni soñaba con este resultado a la altura. Bueno, yo soñaba con 8-0, soñar, pero también podían ganarme. Pero vamos, está bien, déjalo, vamos tranquilo, vamos bien. Está bien la cosa, ¿eh? Vamos, yo creo que sí, para esta afición, qué espectáculo, es único, inenarrable. Esto es único de la vida. Vamos, yo soy el hombre más feliz ahora, ya me da igual todo, yo con esto ya me vale. El gol del Atlético de Madrid, Joaquín, parece que estaba en fuera de juego, Kiko. Parece no, estaba en fuera de juego. Es exactamente igual que la jugada anterior de Luna. Y viniendo de fuera de juego, sigue la pelota que saca su portero Molina y consigue un gol que nunca debió subir al marcador. Pues no lo vi así el Linier, pero evidentemente Kiko está claro, venía de una posición irregular de fuera de juego. El Linier no lo vio. Díaz Vega no podía verlo desde su posición. Ahora hay una pequeña tangana, ahí lo vemos, la posición de Kiko que estaba como último hombre. Y vamos a ver en qué queda la cosa. De momento el Atlético de Madrid vence por 2-0. El gol ha subido al marcador, la posición irregular de Kiko. Y en el terreno de juego se ve la primera cartulina amarilla, creo que para Caminero. Ahí vemos, por cierto, después del fuera de juego, lo que no hay duda es que este hombre tenía toda la tranquilidad, sabía que iba a marcar, Michael. No Pues ha cambiado el gesto en ningún momento de la jugada, tenía el gol escrito. No, es que está con todas las luces encendidas, pero no hoy. Es que hace un buen rato ya en esta liga. Está llamando la atención Díaz Vega, Caminero, porque desde luego estas cosas le pasan a Caminero y no le deben de pasar. Francamente es increíble que haga esa entrada con 2-0 y en el sitio donde la ha hecho, ¿eh? Es que parece que se le cruzan los cables de vez en cuando al jugador del Atlético de Madrid. Las cosas raras, Carlos, de un jugador excepcional como es Caminero, ¿no? No, y además, no, eso es cosa de ir a 180, euforia de todo. Acelerado. Reclamaba ahora falta Luna. Vemos de nuevo la Si jugada viene del de gol. fuera de juego Kiko para recibir el balón, como Joaquín dice, pues cuando el balón está en el aire tiene que pitar fuera de juego, ¿no? En el momento de sacar el portero, el jugador está en posición de fuera de juego, porque el balón estaba en juego, lo sacaba Molina. Y por eso en ese momento debió señalarse fuera de juego por parte del juez de línea. No lo vio así, dejó seguir y vino el segundo gol. Ha sacado Molina, toca de cabeza Kiko, intenta bajar la pelota para Vizcaíno. Ahí recupera de nuevo el gaditano, se va de dos. De Salazar y de Manolo, continúa, la entrada es falta. La entrada en falta, la jugada. El partido se complica, Y ¿eh? cartulina y el partido se está calentando, Joaquín. Sí, se está calentando en exceso porque ya ha habido cosas extrañas para calentar el partido. Sí. Ahí lo vemos, ahí se fue de Salazar, después se fue de Manolo. Qué bien, se fue Kiko. Y llega como un panzer desde atrás Josico para derribar. Señaló cartulina amarilla Díaz Vega y atención al lanzamiento de la falta. Peligro para la portería de Plotnikov. Milinko Pantic al lanzamiento. Pues eso sale en el guión del año de Milinko Pantic, ¿no? Vamos a ver ese lanzamiento porque siempre hay peligro en las botas de Milinko Pantic a balón parado. Atención que va a lanzar Pantic y para fuera. Cerquita estuvo de marcar el tercero Milinko Pantic.
se anticipó Milinko Pantic, incluso la colocación de la barrera. Y la pelota ha salido muy cerquita, ¿eh? En cualquier caso extraña porque está un jugador dando la espalda al saque de la falta. Yo no sé si había pitado o no Diavega o habían pedido barrera o no. Insólito, ¿no? Debe ser que no habían pedido barrera a los hombres del Atlético de Madrid, porque si no probablemente hubiera visto hasta la cartulina. Milinko Pantic. Hay gol en la jornada, el segundo del Valladolid, que lucha por evitar la promoción. 2-0 al Betis. El balón para Kiko. Aguanta Kiko la entrada ahí de Manolo. La pelota para Salazar. Tocó el Cholo Simeone. Saque de banda. Corrige Díaz Vega su linier. El balón es para el Atlético de Madrid. Toni saca largo para Lugo Pérez, que deja correr la pelota. La entrada de Maqueta también dura. Falta en el lateral del área. Y de tarjeta también, que no saca. Creo que lo quiere dosificar Manolo Díaz Vega, porque realmente eso, por reglas, Hay tarjeta, hay cosas difíciles de dosificar. Ahí desde luego no tenía ninguna opción de llegar a la pelota. Claro. Maqueta. Déjame inventar una razón, ¿no? Está bien, Robin. Está bien. El peligro ahora es que Díaz Vega controle el partido para que no se le vaya de las manos. De momento todavía está en el cauce normal con un partido de tanta tensión, pero empieza a haber entradas duras. Aunque seguro que la veteranía de Díaz Vega está defendiendo en su propia red. Ese ataque del Albacete debe de subir un poco, por lo menos hasta la línea del área chica, porque el portero lo tiene muy crudo si lo saca bien Pantic. Milinko Pantic directo, fuera. Rozando el larguero el lanzamiento de Pantic, que optó por el lanzamiento directo. Ahí tiene que poner su personal del portero y decir a sus zagueros, pues fuera de ahí, déjame ver un poco el balón. No me refiero a la barrera, sino si la defensa defiende en su propia área chica, eso permite que los delanteros del Atlético de Madrid puedan acercarse aún más a la portería y estorbar el portero. Ese balón voló larguísimo. Kiko lo recogió con una tranquilidad terrible después del fallo defensivo y lo colocó con la naturalidad del que sabía que no podía fallar. La pelota para Josico. Juega Josico la banda para Manolo. Entra en campo del Atlético de Madrid Manolo. Hay un hombre tendido en el terreno de juego. Milinko Pantic, le reclamó Simeone. Es Kiko. Ahí vemos cuándo cayó y cuándo se dolió. Le reclamó Simeone al jugador del Albacete que sacara la pelota fuera. Lo hizo cortésmente para que Kiko pudiera ser atendido. Mientras que el Calderón hace la ola y es el delirio rojiblanco. Han esperado 19 años para saborear el título de Liga y en esta edición están camino de adjudicarse el doblete. El balón en juego, Milinko Pantic va a devolver la pelota al Albacete. Ha sacado ya Plotnikov para Sotero. Juega Sotero hacia Salazar. No controla la pelota Jesús. Sacó fuera el balón del Atlético de Madrid. Saque de banda para el Albacete. Y el calor en Madrid es de verano, pero el calor en el Calderón es de infierno. El balón para Salazar, que pierde la pelota suelta. La recoge Milinko Pantic. Atención al contraataque rojiblanco. Se llevó la pelota Tomás, evitando una nueva ocasión de peligro para el Atlético de Madrid. Juega Tomás a la banda, donde encuentra a Manolo. Se desmarca Luna por el centro. Manolo intenta el autopase, toca a Toni, saque de banda. Va a sacar el propio Manolo rápidamente hacia Luna. Llega de nuevo Toni. Puede salir la pelota por la línea de fondo. Tocó Luna. Será saque de puerta. Cuando el público del Calderón grita aquello de y tal, volviéndose hacia el palco. Ahí vemos la jugada de nuevo repetida. Luna, que no llegó. Tocó el balón, mientras que Gil se levanta. Se está pegando un baño de masas el presidente del Atlético de Madrid. Juega Molina, saca en largo. Pelota larga hacia la cabeza de Kiko, que como casi siempre gana el salto. Sin embargo, la pelota es para Manolo. Juega Manolo para Luna, intenta bajarla para Yelisa. Juega Yelisa con Salazar. Largo el envío para Manolo. Corre Toni. Va a llegar el cordobés antes. Sacó el balón fuera del terreno de juego. Saque de banda para el Albacete. Va a sacar desde el lateral el Alba. El balón para Yelisa. Para el centro, Yelisa consiguió sacarlo. Balón fácil para Molina.
Ha sacado Molina, le entrega la pelota ya a Yeli, que tiene el carril abierto por la banda derecha del Atlético de Madrid. Sale al paso Salazar, toca para López, balón largo de nuevo hacia Pénez, de cabeza corta Maqueda, le entrega la pelota a Sotero, retrasa Sotero para Tomás, Tomás juega para Josico, lucha con Pénez, se lleva la pelota a Josico, aguantó bien al búlgaro, tocó para Yelisa, juega Yelisa con Luna, deja en corto para Salazar, va a abrir el juego, lo ve mejor por la izquierda, llega Sotero, Sotero tiene delante a Yeli, la pared con Josico, va a llegar López con potencia, saque de banda para el Albacete. Seguro, Juanma López, y rápido. No lleva prisioneros, no hace prisioneros. Salió el balón a la grada no lo quiere devolver. Díaz Vega pide otra pelota. Estamos ya en los últimos minutos de esta primera mitad. El marcador claro para el Atlético de Madrid, 2-0. Los goles del Cholo Simeone y de Kiko Narváez. Va a sacar Sotero desde el lateral. Parece que lo va a hacer en largo, minuto 42 de la primera parte, el balón para Luna, lo controla dentro del área, lo obstaculiza López, ha salido la pelota por la línea de fondo, impulsada por Milinko Pantic, será saque de esquina. Luna, un hombre que le ha dado un rendimiento excepcional al Albacete, en la mitad de campeonato llegó de la Almería y ha conseguido marcar 10 goles. Va a sacar de esquina el Alba, y Elisa el lanzamiento, ha subido Coco. Abierto demasiado, juega de cabeza Vizcaíno, va a llegar Kiko, intenta tocar para que llegue Milinko Pantic, llega antes Salazar, la pelota para Maqueda, Maqueda va a abrir a la banda, ahí encuentra a Sotero, se le acerca a Salazar para recibir, recibe el capitán de los manchegos, el ya español Salazar, cambia el juego, le entrega la pelota a Manolo, Manolo por delante de Simeone, balón difícil para Josico que tocó bien hacia Coco, Coco impone su envergadura ante Toni, juega para Manolo desde el suelo, Toni echó la pelota a la banda, saque para el Alba. Impecable, Toni. Juega para Luna. Luna intenta irse entre un bosque de rojiblanco, mete la pierna Manolo. El rechace de Toni. Dice en línea que el balón es para el Albacete en saque de banda. Parece que se va a ir tranquilo el Atlético de Madrid al descanso, pero todavía hay tiempo para que pasen cosas a un partido que sigue teniendo una intensidad terrible. Ha tocado Manolo cambiando el juego para Yelisa, bajó la pelota como si viniera llovido del cielo, tocó atrás para Jesús, Jesús intenta buscar hueco para el disparo, cae y falta, atención a Salazar. Protestas y cartulina para Milinko Pantic. Sí, porque la verdad es que parece que el jugador cae más por la inercia de la jugada que porque le toque Pantic, ¿no? Estas son las cosas, Joaquín, que igual que vi bien que contuviera Díaz Vega con alguna jugada que podía haber sido amonestada con cartulina, ahora la protesta de Milinko Pantic le causa la cartulina, ¿no? Sí, yo creo que el partido se ha puesto un poquito más complicado a partir del minuto 20 y yo creo que ya es difícil aguantar cualquier cosa que exista sobre el terreno de juego. Pues está preparado Salazar. Si Milinko Pantic es bueno en el lanzamiento a balón parado, también lo es el hispano-uruguayo Salazar. Atención a su potencia y colocación. Molina prepara la barrera. Salazar coge carrerilla. Ahí va Salazar. El disparo de Salazar. Sacó Molina, córner. Vaya bus. Tremendo disparo. Tiene un golpeo impresionante. Ha dado saque de córner, ¿no? No, yo pensaba que era córner. Marcó el Valencia, ¿eh? Atención porque el Valencia también marca en Balaídos. Vemos de nuevo la repetición. Sí, parece que toca Molina. No lo vi así, Díaz Vega que ha señalado saque de puerta. Mientras tanto, el Valencia se adelanta en Balaídos al Celta. Aunque el Valencia siempre depende, lo saben ustedes, de este partido, de este encuentro aquí en el Calderón entre el Atlético de Madrid y el Albacete, y el Atlético está haciendo lo que debe para conseguir el título. Ganar 2-0 de momento el Alba. La pelota para el equipo manchego, hay falta de López, va a señalarla Díaz Vega a Luna. Ahí vemos el tanto de Miñatov en minuto 43 en Balaídos. Entrada por detrás. Y la falta del internacional Juanma López. Ha sacado con rapidez Salazar, sabe que el tiempo se agota. La pelota para Manolo, Manolo toca hacia Coco. Coco se va bien del Cholo Simeone, tiene delante a Vizcaíno, juega de nuevo para Manolo. Manolo se eleva la pelota para Coco, controla Coco, mete la pierna a Santi que va a proteger.
Santi protege, será saque de puerta. Mientras el Sevilla también se adelanta con gol de Suque al Salamanca y hace lo que debe para evitar la promoción. En estos instantes han visto ustedes, promocionan Albacete y Rayo Vallecano después de estos resultados. En UEFA está el Tenerife, que vence en el partido frente al Sporting de Gijón. Y el campeón está aquí, Atlético de Madrid. El Albacete tendrá que marcar ya 3 goles. Yo no sé si han chutado 3 veces esta primera mitad. Pues tiene solo 45 minutos para lograrlo, porque acaba de terminar la primera parte. Los jugadores se marchan al vestuario. El disparo de Salazar a 117 kilómetros sobre la puerta de Molina, pero el Atlético de Madrid vence por 2-0. Y las normas federativas, que siempre nos resultan extrañas, de momento impiden acercarse a los jugadores camino de los vestuarios en el descanso. Cosas que nunca uno terminará de entender. Pero vamos a intentar ir al palco presidencial en unos instantes. De momento el Atlético de Madrid vence por 2-0, Josep Pedrerol. Gareth Hill, que ya lo hemos comentado con los goles, ¿verdad? Estaba él, primero pedía tranquilidad con el primer gol, con el segundo ha dicho, ya me puedo morir, que pase lo... Vence el equipo local, el equipo rojiblanco, por 2-0. Y ha sido Michael dueño y señor de toda esta primera mitad. Pues sí, aún no ha salido el Albacete, pues ya salen. Sí, efectivamente, el Atlético de Madrid ha sido dueño, señor. Es que el Albacete apenas ha incitado en ningún momento el Atlético de Madrid. Cuando han tenido el balón, han jugado tan corto, que acaba perdiendo un balón en su propia cancha. La verdad es que el Albacete ha tenido mucho que hablar en el vestuario de descanso. Enseguida va a comenzar el partido. Vamos a recoger los datos de la jornada. Cristina del Corral, rápidamente. Pues así están los marcadores. Partidos finalizados: Racing 2, Real Sociedad 3, Español 0, Compostela 0. Al descanso: Sporting 0, Tenerife 1, Sevilla 1, Salamanca 0, Celta 0, Valencia 1, Valladolid 2, Betis 0, Zaragoza 0, Real Madrid 1, Athletic 0, Rayo Vallecano 0 y Atlético de Madrid 2, Albacete 0. Con estos resultados juega la UEFA el Tenerife y promocionan Albacete y Rayo. Mientras que aquí hay un cambio en las filas de los visitantes, Juan Carlos. Sí, en el Atlético de Madrid no hay cambio. Radomir Antich sigue con su 11 ideal para este encuentro. Iñaki Sáez en el Albacete introduce a Kasumov con el número 9 y se retira y Elisa. Y en el palco, ¿qué novedades hay, Josep? Rápidamente, antes de empezar la segunda parte, un resultado, alcalde de Madrid. Que puede acabar esto en un 3-1 sería una gran satisfacción, pero yo creo que vamos bien. Yo creo que el espectáculo es maravilloso, el partido cómodo, y yo creo que el Albacete ha asumido su papel de víctima, mal que le pese, y el Atleti estaba imparable. Así que un resultado de ganar que yo creo que se merece. La verdad que usted habrá estado analizando durante toda la semana diciendo qué resultado, sufriremos mucho, ¿no? La verdad que esto no se lo esperaba, ¿eh? No era tan optimista. No, yo siempre dije que iba a ganar el Atleti. Yo en enero dije que el Atleti iba a ser campeón de Liga, el Madrid iba a meterse en la UEFA y el Rayo se salvaba. Yo espero que se cumpla en los pocos minutos que quedan mi pronóstico. O sea, que alcalde me da alcalde pitoniso casi, gracias. Ojalá acierte. Gracias, don José María Álvarez del Manzano. En algunos casos lo tiene más difícil que en otros. Pero uno de 3 va bien, ¿no? Va bien, ¿no? Aunque luego el Rayo Vallecano, si se queda en promoción, tiene todavía la oportunidad de salvarse. Ha comenzado la segunda parte. Recuerden, el campeón viste de rojiblanco, tiene 2 goles de ventaja. El Albacete necesitaría ganar este partido por 2-3 para que el Valencia fuera campeón, si es que el Valencia consigue mantener el resultado de la victoria que tiene en estos instantes parcial en Balaídos. Juega el Albacete, la pelota para Maqueda. Si va a jugar con un delantero más en esa segunda mitad, porque creo que Kasmusov va a jugar más al lado de Luna que Vigilica en la primera mitad. Ha comenzado también el partido en Balaídos, se está moviendo la pelota el Albacete, llega López antes que Luna, saca el balón fuera del terreno de juego. Saque de banda para el Albacete, que busca hoy evitar la promoción, aunque lo tiene francamente difícil. Ahí va a sacar Sotero hacia Luna, va a controlar la pelota Luna, lo hace bien, se le escapa finalmente por la línea de banda. Saque para el Atlético de Madrid, mientras que el Tenerife todavía amplía más su diferencia frente al Sporting de Gijón, poniéndole seriamente complicadas las cosas al Real Madrid, que lleva camino de quedarse sin competición europea. La pelota para Milinko Pantic, juega Pantic con Kiko. Kiko prepara el centro para Pénez, el balón va rápido hacia Pénez, intentó jugar de cabeza para el Cholo Simeone, el rechace va para Toni. Toni deja pasar a
Pene deja pasar, la pelota llegó a Caminero, pero hubo falta a Toni, que señaló Díaz Vega. Si Iñaki Sáez miraba un poco cómo juega el Atlético de Madrid, no estoy diciendo que tiene que copiar eso, pero al tener a Lugo Pérez, aunque toque el balón o no toque el balón, sirve como referencia para su centrocampo y para el mismo Kiko. Ya, el Albacete tiene a Luna solo, y Luna tiene que hacer de Kiko y de Pérez y lo demás. Que no tiene esa referencia, la referencia es su hombre más hábil. Pues va a lanzar a la falta Milinko Pantic. Desde ahí parece fácil, pero la verdad es que está muy lejos. Ahí va Pantic preparado para lanzar. Disparo de Pantic. Sacó la pelota. Córner Plotnikov. No, es que lo pega bien, Que se lo pega bien. Tiene un golpeo magistral el serbio desde la pelota parada. Con la pelota parada. Ahí lo vemos como la pelota coge rosca al final. Y colocan apuros a Plotnikov. Va a sacar de esquina Milinko Pantic, como no, el dueño de los balones parados en el Atlético de Madrid. Lío en el primer palo por encontrar la posición. Díaz Vega que intenta poner a calma, donde es difícil ponerla. Vaya concentración en el primer palo, ahí empiezan a desplegarse. Milinko Pantic que saca con mucho efecto, toca a Kiko. Al final de nuevo la pelota córner. Ahí vemos de nuevo el lanzamiento. Sacó el balón a córner el Albacete. Lanza de nuevo Milinko Pantic muy cerrado. Primer palo. A punto está de marcar un gol olímpico. Está chutando, Yo creo que está chutando. Impresionante. Parece un ejercicio de precisión lo de este hombre con la pelota parada en el suelo. Fíjense dónde ha colocado el balón. Lo van a ver perfecto desde la minicámara. Iba hacia adentro. Esa pelota que ha tenido que sacar Plotnikov. Y Milinko Pantic que no se cansa de lanzar desde la esquina. Tercer saque consecutivo. Vino este verano diciendo: hola, me llamo Milinko Pantic. Y va a terminar con su busto y todo. Sí, ya tiene busto por la Copa. A lo mejor le hacen uno más grande por la Liga. Aunque como según va el día de hoy va a haber que repartirlo. Pero va a sacar de nuevo, muy cerrado de nuevo Plotnikov, con dificultades. La pelota en volea para Vizcaíno que no se atreve a lanzar. Vizcaíno que decide parar el balón, lo juega para Jeli. Jeli se apura a la línea de fondo. Lucha ahí con Josico, pierde la pelota, se la lleva Josico. Va a sacar en largo Josico. De cabeza llega Toni antes que Kasumov. Kiko bajándola, poniendo su arte. Un quiebro de cintura, intenta meter la pelota para Pene. Llega Caminero, lucha Caminero. Intenta sacar la pelota y lo consigue el Albacete, mientras Zucker marca su segundo gol en la despedida en Sevilla frente al Salamanca. Juega la pelota Salazar para el Albacete. Va a cambiar el juego. El balón vuela muchos metros para que lo controle Manolo. Manolo juega para Kasumov. Intenta Kasumov irse de varios contrarios. Pierde la pelota ante el Cholo Simeone. No señaló falta. Díaz Vega juega Simeone para Kiko. Kiko que controla. Autopase de Kiko. Majestad de Kiko. Cómo toca la pelota Kiko. Se va a dar la vuelta. Aguanta la pelota. Se va hacia la frontal del área. Cae. Falta. Lo de Kiko es sensacional. Atención que ha sacado con rapidez. Pero estaba Díaz Vega. Joaquín, explícanos esto. Pueden sacar los jugadores del Atlético de Madrid con velocidad, pero Díaz Vega estaba señalando la cartulina y ha anulado la jugada. Sí, lo que pasa es que podía haberse guardado la amonestación para después, que también se puede hacer, y el jugador que ha sido perjudicado con la falta sacar como ha hecho Kiko. Además, creo que en su justo sitio, porque si vemos la jugada, vamos a ver la repetición, saca la falta donde se produce y podía haber amonestado después, o sea que en este caso casi beneficia al infractor, ¿no? Lo de Kiko, de escándalo, Michael. Sí, la verdad es que sí, inventan cosas, siempre tiene las luces pues encendidas, como vimos cuando sacó ahí tempranísimo la falta. Yo creo que estaba un poco más luzo que quizás el árbitro en esta ocasión. Está de curro Romero Kiko Narváez. Va a jugar al Atlético de Madrid. Atención a la falta que tiene todo el peligro del mundo. Milinko Pantic. Sacó de nuevo Plotnikov, que está inmenso. Respondiendo con grandes reflejos las acciones de Milinko Pantic. Ha sacado la pelota a córner y de nuevo se van a encontrar Milinko Pantic y Plotnikov. En esta ocasión, por el efecto, no podrá enviar la pelota a Milinko Pantic directo a portería.
Pondrá el balón en juego para un posible remate. Ahora se agrupan sobre el segundo palo los jugadores del Atlético de Madrid. Balón que queda corto, López que intenta el remate. La pelota queda rechazada, vuelve para Milinko Pantic. Amaga el lanzamiento. Primero un recorte, después otro. Ahí perdió el balón. Jesús deja salir la pelota. Saque de puerta para el Albacete. Está gustándose, ¿no? Ay, creo que no hubo falta. Pero cómo saca un balón parado, Venga, Sotero. La pelota atrás para Tomás. Toca el balón para Maqueda. Coco le indica a Maqueda el camino hacia adelante. Pide la pelota a Manolo. Continúa Maqueda. Juega para Manolo. La pared con Maqueda. Maqueda que puede perder. Recupera a Toni que está hecho un coloso por la banda izquierda. Está siendo el dueño de esa banda. Kiko que va a cambiar. Manda largo para Caminero. Ha chocado Caminero con Sotero. Persigue la pelota. Intenta que no salga. Va a conseguir llegar antes de que la pelota traspase la línea. Va a encarar a Sotero. Juega para Yeli que llega desde atrás. Gana la línea de fondo. Centro el segundo palo y no llega nadie. Atención que se puede encontrar la pelota Kiko. El rechace va para Salazar. Simeone que dispara. Atrapa Plotnikov. Pero si los juegos de campo están al 50% en la altura del portero, es que habría partido. Ha lanzado el largo, atención que no hay fuera de juego. Atención que no hay fuera de juego en el lanzamiento de Salazar para Kasumov. Ha perdido ya la oportunidad del disparo. Juega para Luna. Intenta controlar la pelota Luna dentro del área. Se le ha ido por la línea de fondo. Vaya jugada. Porque efectivamente parecía que estaba en clara posición de fuera de juego. Kasumov. Ahí vemos la repetición del lanzamiento último de Simeone. Parada de Kasumov. Pero solo lo parecía, No había fuera de juego, ¿no? Porque efectivamente ahí por lo menos estaba ajustadísimo y... Hay un jugador del Atlético de Madrid que inicia la salida cuando ya han golpeado el balón. Hay gente que, fíjate lo que son las cosas, no le han dejado pasar con la mascota al terreno de juego, Ha tocado de cabeza la pelota Pené, pero el balón va hacia el Albacete. Ahí controla Kasumov que juega para Josico. Roba la pelota Simeone a Salazar. Le entrega el balón a Blubo Pénez. Se deja Pénez para Vizcaíno. Retrasa la pelota para Santi. Ahí se abre Toni para recibir. Va a jugar Santi en largo. Por la banda intenta llegar Pénez. Hay ventaja para Coco. Sin embargo, Pénez consigue llegar. Deja seguir el colegiado Salazar. Ahora sí levanta la bandera Linier. Fuera de juego de Luna. Sí parecía más clara esta jugada de fuera de juego. Ahí vemos la posición de Luna. Ahí está, por detrás de los tres defensores del Atlético de Madrid. Efectivamente parece que está en posición incorrecta. La pelota es para el Atlético de Madrid que la tiene en mediación de Milinko Pantic. Intenta jugar para Kiko. Controla bien Josico. Se va del gaditano. Aguanta ahí Josico la entrada de Kiko. Ha conseguido sacar la pelota para Manolo. Mientras que el Athletic se adelanta con el gol de Ciganda al Rayo Vallecano. Salazar prepara el lanzamiento. Salazar atrapó la pelota Molina. En estos instantes siguen promocionando Albacete y Rayo después de estos resultados. El balón es para Milinko Pantic. Juega Milinko Pantic hacia la posición de Caminero. Mientras que Šuker acaba de marcar su tercer gol. Vaya despedida del croata frente al Salamanca. 3-0 los tres de Šuker. Hat-trick de Davor Šuker. El balón es para el Atlético de Madrid que lo tiene en posesión por mediación de Santi. Santi juega para López, presiona a Luna, toca la pelota para Yeli. El Atlético tranquilo, el Albacete que espera, el lanzamiento para Pénez, toca, no llega a Caminero, puede llegar a Kiko. Luchaba Kiko con Coco. La pelota para Josico que consigue controlar ante Caminero, jugó para Salazar. Salazar toca para Jesús, se queda corto, se envío, recupera Yeli, juega con Pantic, toca Caminero de nuevo atrás para Yeli, va a ser presionado Yeli. Que bien ha sacado la pelota para Caminero. Jugó Caminero con Milinko Pantic. Pide el balón ya abriéndose por la banda izquierda Toni. Hacia él va la pelota. Aguanta primero Milinko Pantic. Ahora sí juega para Toni en buena posición. Toni va a disparar. Toni al lateral de la red. Fue el envío. Saque de puerta. Bueno, como progreso por la banda. ¿Qué partido está haciendo? Ahí lo vemos bien. Aguantó Milinko Pantic. Amagó. Y cuando ya había ganado la espalda de la defensa, Toni le metió la pelota perfecta. El lanzamiento se fue al lateral. No fue el mejor lanzamiento que habrá hecho en su vida, pero una vez más Toni mostrando muchísima efectividad por aquella banda. La pelota para Maqueda. Juanjo Maqueda juega con Jesús. Jesús toca para Kasumov. Lucha ahí Kasumov con Santi. Se lleva la pelota el jugador del Atlético de Madrid. Deja Toni la pelota para el Cholo Simeone que para el juego. Toca para Vizcaíno. Vizcaíno se va a ir. Aguanta Vizcaíno bien la entrada, chocó con Coco, la pelota quedó suelta, fue del terreno de juego, saque de banda para el Albacete. Ahí vemos la oportunidad de Toni.
Enganchó mal la pelota después del bote y el balón se fue al lateral de la red. Ahí controla la pelota Josico. Juega Josico con Manolo. Se va Josico y fuera de juego de Luna. Levantó la bandera en línea. Vamos a ver enseguida la jugada repetida. Joaquín. Pues no está tan clara, aunque parece, no está tan clara que sea fuera de juego, pero en cualquier caso, sancionada está. Es quizás Yeli por la parte derecha del campo, el hombre que estaba más retrasado del Atlético de Madrid, que podía haber anulado el juego. Exacto, sí. Pero como el juego de línea tiene a los jugadores más encima que Yeli, que está muy fuera de su vista, pues sí, quizá lo equivocó. Ahí está Yeli jugando para Caminero. Cambia Caminero para el Cholo Simeone, que toca de primeras hacia Kiko. Kiko prepara un sombrero, juega para Milinko Pantic. La pelota la toca de cabeza Maqueda, la lucha con Pénez. Saque y evita el córner Maqueda. Envía la pelota a saque de banda. Ahí vemos. Ahí está, Yeli es el que deshacía esa posición, sí. Cuando intenta progresar por la banda el Atlético de Madrid, la pelota termina en córner. Y si uno está en la piel del Albacete no sabe qué es peor, el remedio que la enfermedad. Así que Pénez hubiera centrado o que Milinko Pantic saque desde esa esquina. No, es peor ahora mismo, porque también en la vena que está Milinko Pantic. Cuando prepara un nuevo cambio el Albacete, Juan Carlos. Sí, el segundo cambio del Albacete, Iñaki Sáez introduce en el terreno de juego a Ortega con el número 17, se va a retirar Manolo. Ortega, que es un hombre que progresa muy bien por la banda. Manolo, el sustituido. Y Milinko Pantic dispuesto ya para lanzar desde el lateral, desde la esquina, al lanzamiento de córner. Buscará probablemente el primer palo. Ahí está el lanzamiento muy cerrado. De nuevo Plovnikov. Atención a la volea de Toni. Le enganchó mal. Toca Simeone. Y al final Plovnikov se encontró la pelota debajo de su cuerpo y con la punta de los dedos envió el balón de nuevo a córner. Mientras que Sukunza consigue el primer gol para el Salamanca. Ahí vemos de nuevo la repetición. Cómo sacó la mano finalmente Plovnikov, que a pesar de los dos goles está hecho un coloso. Acaba de tirar el público un balón al terreno de juego que no es reglamentario precisamente. Lo devuelve Simeone a la grada, que está feliz por el resultado, cuando está dispuesto a botar de nuevo el saque de esquina Milinko Pantic. Primer palo, peina la pelota hacia atrás. Atención que puede llegar López, toca López, intenta llegar Kiko. Kiko que va a entrar, Plovnikov que saca la pelota, al final ha pitado falta. Bueno, Díaz Vega, pero lo de Plovnikov es impresionante. Sí, impresionante. Vaya debut. Vamos, ha encajado 2 goles, pero está dejando... No, de momento la piel y parte de su nariz en la sí, sí. Porque creo que ha recibido un golpe. Dejando una buena sensación. Eso es lo que iba a decir a sus padres cuando le llaman después el partido. Bueno, ha debutado. Ahí chocó con Pénez. Pénez le propinó un golpe. La verdad es que la pelota no tenía dueño. Pénez apuró la jugada, chocó contra Plovnikov. Pero creo que lo que señaló es esto, ¿no, Joaquín? Falta de Kiko. No sé dónde va a sacar. En cualquier caso, lo que sí me parece que es que Pénez entra con el pie. Yo creo que había pitado antes, ¿eh? Había pitado antes, entonces sí. Era la falta de Kiko, ¿no? El que no dejara saltar al defensor, porque parece que Kiko agarre al defensor del Albacete. De hecho, la falta se va a sacar a la altura de en cualquier caso, área chica. En cualquier caso, las dos faltas se sacarían desde el área chica. Eso es. Aunque se ha sacado desde la parte central, probablemente por esa falta de Kiko. Ha despejado Yeli. Consigue tocar la pelota de cabeza a Ortega. Josico atrás para Coco. Coco manda al largo, golpea la pelota en Kiko. Puede llegar a Ortega, jugó para Salazar, pierde el balón. Atención al Atlético de Madrid. Pénez que deja la pelota para Caminero. Intentó meter la pelota para la llegada de Toni. El balón rechazado para el Cholo Simeone. Pide la pelota a Vizcaíno. Va a llegar el balón muy dividido. El rechace. Consigue sacar la pelota de zona de peligro Tomás. El balón es para Kasumov. Intenta el taconazo. Recupera Yeli. Yeli juega para Vizcaíno. Vizcaíno toca de primeras para el Cholo Simeone. Abre el juego el Atlético de Madrid para quitarse el apuro. Toca hacia atrás. Santi que golpea. El balón a la frontal del área. No llega Kiko, puede llegar Pénez. Atención a Pénez que se va a revolver dentro del área. Consigue la pelota Pénez. Lucha sobre la línea de fondo. Se lleva el balón Tomás de manera limpia. Díaz Vega sigue la jugada muy de cerca. Mete la pierna Lugo Pénez. Saque de banda para el Albacete.
Está esperando la pelota Ortega, un nuevo balón. Debe ser el quinto que se pone en juego. Al paso que vamos, se van a llevar un recuerdo cada uno de los 60.000 aficionados de este partido, ¿no? No, te he dicho miles y millones de veces que no tienes que exagerar. Ha lanzado largo Ortega. La pelota para Luna, que controló bien, dejó el balón en los pies de Salazar, se le echó la pelota encima, despejado Santi, el balón va a ir hacia Kasumov, Plovnikov. Plovnikov se ha puesto la pelota en juego para Sotero, balón corto y dividido, peligroso para el Albacete, consigue sacar la pelota bien. Ahí Kasumov, de nuevo Sotero con problema, puede recuperar Caminero, lo hace, juega para Jeli, Jeli toca para Simeone, no llega Milinkopantic, puede llegar Caminero, se lleva la patada de Sotero. La falta fue clara. Se ha llevado un buen golpe Caminero, lo vamos a ver. Ahí está. Tampoco vio la llegada de Caminero Sotero. La falta fue clara. Y Milinkopantic dispuesto a lanzarla. Mientras que por los videomarcadores se ya señalan los actos de la celebración. Ha sacado Milinkopantic, que intenta rematar Pénez. El balón es para el Albacete, dice Díaz Vega que el último en tocar fue Pénez. Decíamos que mientras tanto se están ya anunciando los actos de celebración por el doblete. Evidentemente el Atlético tiene todo en su mano para conseguirlo, aunque todavía quedan minutos por delante. Y en esto del fútbol nunca se sabe. Santi, que manda larga la pelota hacia arriba. Baja el balón Kiko, toca la pelota Sotero, ganando en la acción al gaditano, jugó para Salazar. Salazar intenta meter y lo consigue, el balón para Kasumov, es un 2 contra 2. Va a disparar Kasumov desde lejos. Molina, demasiado lejos el disparo, ¿no, Michael? Demasiado lejos y demasiado toquedito. Yo pienso que eso no conllevaba ningún peligro, ¿no? Estaba acompañado por Luna. Le pudiera haber ocurrido mejor idea, ¿no? 15 disparos a puerta. Eso habla de la fe que está teniendo el Atlético de Madrid y el dominio del partido. Pues yo creo que Plovnikov tiene que empezar a disparar en vez de sacarlo en corto, probar su suerte. Si lo hace también como debajo de los palos, no tiene mal futuro. La pelota para Coco. Juega Coco en largo, fuera de juego. Llegó López al cruce, pero ya había levantado la bandera en línea. Ahí vemos la jugada repetida, Joaquín, ¿qué te parece? Pues que tampoco hay fuera de juego. Tampoco hay, ¿no? Sí. 5 veces ha caído fuera de juego el Albacete. Ninguna de momento el Atlético de Madrid. Hay un nuevo gol en la jornada. El Rayo empata con gol de Barla en San Mamés al Athletic. Pero de momento no es suficiente. Siguen promocionando Albacete y Rayo Vallecano. Toca de cabeza la pelota Coco. Luchan Caminero y Jesús. Baja la pelota Sotero. Sotero toca para Jesús. Atención que ha perdido Jesús en la salida. Kiko juega para Simeone, que llega completamente solo. Va a disparar. Se regateó Pénez. El disparo de Pénez. Plovnikov a córner. Quizá le sobró a Simeone el recorte porque tenía toda la puerta para él. Sí, había llegado en muy buenas condiciones. Y Plovnikov una vez más cubriendo bien el ángulo. Aguantando bien Plovnikov de pie para sacar la pelota a córner. Va a volver a lanzarlo Milinkopantic. Vuelve a templar Plovnikov. Toca de cabeza, sin embargo, ahora ganó el salto Ortega. Sale desde atrás. Solo Salazar es el hombre más en punta. Tiene que aguantar la pelota y esperar que le acompañen. Ha señalado falta finalmente Díaz Vega. La falta a Salazar, minuto 20 de la segunda parte. El Atlético tiene 25 minutos por delante, que de momento no parecen que vayan a ser ni de sufrimiento para conseguir el doblete. Es la pelota para Sotero. Sotero juega para Salazar. Delante tiene a Vizcaíno, bien cerrado. Salazar va a abrir. Levanta la bandera Linier. Ha señalado fuera de juego Díaz Vega. La defensa del Atlético de Madrid está saliendo ahora sí, parece, Joaquín. Sí, este es claro. Que había fuera de juego claro. En esta ocasión es el sexto del Albacete. Antic se levantó de su banquillo para dar instrucciones a Jeli. Y Antic ha debido de ver cierto toque de relajación, porque estaba pidiendo más tensión a sus jugadores.
que siguen teniendo el partido cuesta abajo. No, lo puede pedir Iñaki Sáez, ¿eh? Sí, lo tiene más. Está más necesitado el Albacete de tensión que el Atlético de Madrid. Pero atención a Luna, se resbaló. Se puede haber hecho hasta daño porque creo que la pelota le ha pegado en la misma nuez. Se resbaló Luna y no pudo controlar. El balón le ha pegado entre el cuello y la cara. Los jugadores del Atlético de Madrid no lo han visto. Ahora sí, Milinko Pantic, que va a sacar fuera la pelota para que sea atendido Luna. Estaba solo Luna. Y vamos a ver a Radomir Antic saliendo y evitando cualquier síntoma de relajación en sus jugadores. A ver lo que ha pasado con Luna. Ahí se resbala. Ese es en la caída. No, es que la pelota le ha pegado en toda la cara. Resbala ahí. Esos topos que tiene el Vicente Calderón, ¿sabes? Le ha pegado en la nariz y le ha dejado algo conmocionado a Luna el impacto. Tiene que salir fuera del terreno de juego para ser atendido. Tiene una pequeña hemorragia nasal. Mientras que el Albacete devuelve la pelota al Atlético de Madrid. Va a sacar Yeli. Yeli saca en corto para Milinko Pantic, que devuelve el balón. Le permite Diapega a Luna volverse a reintegrar al partido. Y juega ya el Atlético de Madrid. Toni para Simeone. Simeone devuelve la pelota para Toni. Juega el Cholo. Vizcaíno le escolta hacia arriba para Kiko. Kiko aguanta, toca la pelota de nuevo para el Cholo. Juega hacia atrás Simeone, hacia Santi. Santi sin ningún agobio. Juega el balón para la banda izquierda donde encuentra a Toni. Se desmarca Simeone. Tiene el apoyo por dentro de Vizcaíno. Recibe Vizcaíno. Devuelve para Toni. Soba la pelota al Atlético de Madrid. Espera al Albacete. Ahí ya empieza a presionar el equipo de Iñaki Sáez. Hacia atrás para Santi. Pelotazo largo hacia Pénez. Ha cortado de cabeza la pelota al Albacete. Juega Coco atrás para Tomás. Tomás devuelve arriba para Josico. Le persigue Kiko. Se va Josico por velocidad. Aguanta Josico. Lo obstaculiza Vizcaíno. Abre la banda. Mientras que Kiko parece que se ha hecho daño de verdad en esa jugada en la que intentó parar a Josico. Se hizo daño al estirarse. Vamos a ver en qué ha quedado esa jugada. Pues en que se ha hecho daño de verdad, porque desde el suelo ya... Esperamos que esté bien. Vamos a ver si lo vemos más claro ahí. Parece que va a poder seguir en el partido Kiko. Le debió dar un estiramiento quizás al alargar mucho la pierna. El Calderón, que se divierte votando y celebrando la victoria de los suyos. El Albacete, que saca de puerta. Plovnikov ha puesto la pelota en los pies de Salazar. Va a lanzar en largo Salazar para el desmarque de Kasumov. Va a salir de su área Molina, que duda. Al final juega de cabeza. Envía la pelota hacia López. López consigue enviar arriba para Caminero. Aguanta Caminero, recibe la entrada de Sotero, que poco a poco, bueno, pues se están divirtiendo, ¿eh? Sotero y Caminero. Sí. Ha sufrido 4 faltas en lo que va de partido Caminero. Ha jugado ya el Atlético de Madrid para el Cholo Simeone. Juega para Kiko, aguanta bien Kiko. Abre la pelota para Toni, puede llegar. Llega sin embargo con más velocidad Ortega. Despeja Plovnikov, toca la pelota Santi. Volea, patada a seguir. Va a llegar antes Tomás que Pénez. Aguanta bien Tomás, se lleva la pelota. No ha salido el balón. Atención que ahora se equivoca, le adivinó la intención Milinko Pantic. Prepara el centro Milinko Pantic, punto de penalti. Llega Kiko, intenta controlar la pelota. En agarrado. No lo vio Diapega. Yo creo que cayó no producto del agarrón, pero el agarrón existió. Sí, ahí, con la mano izquierda creo que el agarrón a la camiseta de Kiko. Sí. Lo que pasa es que yo creo que Kiko resbala, más que es producto del agarrón. Sí. Peque le están agarrando y yo creo que se deja caer un poco, pero en principio hubo agarrón. La pelota para Salazar. Salazar que controla, juega Salazar. Atención que ataca el Albacete con hombres. Kasumov que recorta Caminero. Puede abrir hacia la banda derecha, toca para Luna, está ya de espalda jugando muy cerrado. Luna va a abrir para Sotero, controla la pelota Sotero con dificultades. Consiguió enviar fuera del terreno de juego López, que terminó chocando contra la planta de Sotero. Cuando las bengalas salen en el fondo del frente atlético. Y López de momento lesionado sobre el terreno de juego. Ahí vemos pisotón al pie. Pisotón. Y vamos a ver lo de Kiko, Joaquín.
Sí, lo que dijimos cuando lo vimos en directo es Kiko cae más producto no del agarrón, sino porque ve que le agarran y dice, bueno, pues a ver si de aquí sacamos algo, ¿no? Kiko. Exactamente. La sonrisa le delata. La pelota para Josico. Abre Josico hacia la posición de Coco. Coco busca a Kasumov y luego levanta la bandera de Iniesta y fuera de juego cuando va a haber cambio en las filas del Atlético de Madrid. Juan Carlos. Sí, vamos a ver si Manuel Díaz Vega se apercibe de que el Atlético de Madrid quiere hacer el primer cambio, porque Radomir Antic va a dar entrada en el terreno de juego a Roberto Fresnedoso y se va a retirar uno de los hombres más importantes durante toda la temporada, Kiko Narváez, que va a recibir la ovación y el aplauso no solo por este partido, sino por el premio a una campaña en la que ha brillado con luz propia Kiko. Él ha tenido la luz cuando todo se apagó para el Atlético de Madrid. Juan Carlos. bonito, ¿no? Sí, por ahora todo lo que se está viviendo está a la perfección, el público y nosotros arriba. Bueno, cada minuto que pasa es menos tensión y más felicidad ya. Sí, lo que pasa es que esto es fútbol y más nosotros sabemos de antemano que en cualquier momento, mira, te metan un gol, cunde un poco de nerviosismo, vamos a esperar hasta el final y ya habrá tiempo de poderlo disfrutar. Bueno, luego hablamos, gracias. Atención al centro de Caminero, primer palo, controla la pelota Maqueda, ha conseguido sacar el balón para Sotero. Kiko ha sido uno de los auténticos protagonistas para el Atlético de Madrid durante toda la temporada. Un hombre que cuando se apagaban las luces de todos los compañeros sacaba su lámpara mágica para alumbrar hacia el gol. Y sobre todo contra el Betis y contra el Salamanca. Ha caído ahí el Cholo Simeone, hubo falta de Luna. Y nuevo cambio, Juan Carlos, parece que Carrusel. Sí, yo creo que ya va a haber aplausos continuados en los tres cambios. Kiko mientras se va hacia el vestuario y ahora sí se va a producir el cambio. Leo Biagini con el número 7 entra al terreno de juego y se va a retirar Lugo Pénez. Aplausos también para Lugo Pénez, que ha tenido sombras y luces a lo largo de la campaña, pero que ahora recibe el aplauso al trabajo. Se va Lugo Pénez para dar entrada a un buen jugador, Leo Biagini, que ha tenido cierto protagonismo en el final de la campaña. Vamos con Pénez, Juan Carlos. Enhorabuena, ¿qué sientes con el estadio así? Estoy perfecto, hombre, estoy perfecto. Además, así tiene que ser todos los partidos, no solo cuando jugamos la liga. O sea que, claro, cada partido es, digamos, forma parte de toda la liga. O sea que perfecto todo. Nosotros muy bien y la afición impecable. Además, no puedo pedir. Y además el doblete, ¿qué quieres que te diga? Contentísimos. Y se las has ganado al Valencia, ¿eh? Y se las has ganado al Valencia, además. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Ya voy a 8 meses con mi equipo, que es Atlético, o sea que claro, lo doy todo para que gane mi equipo el Atlético. Yo lo siento mucho por mis ex compañeros, lo que pasa es que esta año ha sido la línea de Atlético, así de claro. De acuerdo, gracias, enhorabuena. Mientras ha habido el tercer cambio en el Albacete, se ha retirado Salazar y creo que ha sido Pedro Riesco el que ha entrado en el terreno de juego. Efectivamente, ahí está Pedro Riesco. Ema sus últimos cartuchos, Iñaki Sáez. La cosa está difícil para los manchegos. 2-0 vence el Atlético de Madrid y todo el mundo aquí en el Calderón da por hecho el doblete para los rojiblancos. Mientras que el Valladolid sigue poniendo tierra de por medio para evitar la promoción. Tercer gol, obra de Quevedo frente al Betis. La pelota, atención para Geli. Corre Geli por la banda, por el centro llega Simeone. También está Leo Biagini, aguanta la jugada individual. Geli va a caer en el área, pero producto de su inercia y no hubo nada unible. La pelota la juega Sotero para Josico. Juega Josico hacia Kasumov, intenta salir desde atrás el Albacete, va a recuperar Roberto Fresnedoso, toca hacia Leo Biagini, devuelve la pelota para Roberto Fresnedoso, devuelve hacia Leo Biagini, va a entrar Biagini en zona de peligro, intenta jugar para Caminero, sale desde atrás Maqueda, consigue sacar la pelota, llega para Pedro Riesco, ha llegado al cruce con velocidad Santi, el balón va a traspasar la línea de banda, será saque de banda para el Albacete. Ha jugado ya el equipo manchego, la pelota para Ortega, se le ve hasta desanimados a los hombres de Iñaki Sáez, y eso no solamente nerviosos, sino un poco derrotados, ¿no, Michael? Pues sí, pero hace muchos minutos ya, ¿no? Pienso que el Albacete no realmente, no digo que no ha competido, porque claro que sí, pero ha jugado bastante mal. Yo pienso que sienten víctimas, ¿eh? Atención que puede llegar Biagini, va a llegar Maqueda antes que él, consigue sacar la pelota de zona de peligro, todavía la lucha Biagini, llega antes con ventaja Coco, de nuevo Maqueda entra entre dos jugadores del Atlético de Madrid, se va de Caminero y de Leo Biagini, continúa Maqueda, juega Maqueda hacia Josico para Sotero, toca Sotero, a punto de robar Vizcaíno, de nuevo Sotero manda largo para que corra Kasumov, va a ser una buena oportunidad si consigue irse de Santi, no lo consigue, Santi recupera para el Atlético de Madrid, envía para Geli juega con Roberto, toca Milinko Pantic, atrás Geli, soba la pelota al Atlético de Madrid.
Yeli juega hacia Roberto, tiene ahora terreno por delante Roberto, intenta irse de Josico, toca la pelota en corto para Milinko Pantic, retrasa para Yeli, se tendrá que apoyar en Molina. Molina va a recibir y va a despejar, según viene la pelota la pone en campo del Albacete, puede llegar de cabeza Caminero, tocó, pero el balón va para Juanjo Maqueda. Maqueda que retrasa el balón para Plovnikov. Tomás. Va a cambiar Tomás el juego hacia la posición de Coco. Toca hacia Ortega, Ortega juega con Pedro Riesco, va a llegar con ventaja Santi, además con clase consigue sacar el balón, ahí aguanta la entrada y consigue enviar la pelota hacia Vizcaíno, el balón es para el Cholo Simeone, el Athletic se adelanta al Rayo, la pelota para Leo Biagini que pone la quinta, se puede ir, se fue el balón por la línea de fondo, siguen promocionando Albacete y Rayo Vallecano después del gol del Athletic Club de Bilbao. Evitan los apuros en la clasificación de momento Sevilla y Athletic Club de Bilbao. Charla padre e hijo en el palco presidencial. Villa muy tranquilo, atención al balón de Pedro Riesco, va a salir Molina, deja correr la pelota, no tiene opciones Kasumov, saque de puerta para el equipo rojiblanco. Y la alegría vuelve en oleadas al Calderón. Ahí está esa grada que celebra, que palpa ya el doblete. Ha sacado Molina en largo, de cabeza llega Roberto, ha chocado, tremendo choque con Tomás. La pelota es para el Atlético de Madrid. Toni juega con Caminero, Caminero entre líneas, puede abrir para Leo Biagini, ahí recibe el argentino. Prepara su ataque Leo Biagini, deja la pelota en corto para el Cholo Simeone, abre para Toni, de primeras intenta enviar la pelota a la frontal del área, ahí va a saltar Caminero, juega para Roberto Fresnedoso, se puede dar la vuelta, la juega de tacón, al final se lleva la pelota, despejándola Jesús para Sotero. Aquí no se puede negar, el Atlético de Madrid no solamente es campeón, pero encima está saliendo con mucha gloria, ¿no? Porque está rematando la faena en pleno estilo, dueño y señor del partido. Y va a acabar señor de la Liga y campeón de España. Después de muchos apuros aquí en su estadio, en el Vicente Calderón, donde han puntuado y ganado equipos de la parte baja de la tabla. Al final, cuando todo estaba en juego, el Atlético ha conseguido sacar el partido hacia adelante. Toca de cabeza Juanma López. Intenta llegar Caminero luchando con Josico. La pelota la puede recuperar a López. Tocó Josico hacia atrás jugando para Sotero. Ha jugado Sotero hacia Jesús. Jesús va a abrir para la incorporación de Coco. Prepara el centro Coco. Atención a Luna que está en buena posición. Remata Luna. No pudo golpear del todo sobre la puerta. Saque de puerta para el Atlético de Madrid. Nuevo cambio. También es un cambio casi con premio, Juan Carlos. Sí, es un cambio con premio porque va a entrar el hombre más veterano del Atlético de Madrid, Tomás Reñones, con el número 2, que lleva, bueno, pues intentando conseguir un campeonato de Liga y este año ya sí que va a ser posible y va a jugar estos últimos 10 minutos y se retira otro hombre súper importante, Del Pigelli, el número 20 del Atlético de Madrid, que se lleva también esta ovación de gala. Da entrada Tomás Reñones en el terreno de juego. Vamos con Yeli, ovación de gala para Tomás. Juan Carlos. Al principio hay que ver qué bonito, lo que pasa es que ha sido muy fácil, ¿no? Muy fácil. Gracias, bueno, se ha trabajado bien y bueno, nosotros hemos intentado lo que queríamos, ya ha salido bien, ¿no? Lo importante era marcar pronto y bueno, esta vez se ha dado. ¿En qué se piensa cuando se ve un estadio como este de hoy animando y festejando este título? Bueno, la verdad que se lo merecen todo y no han desfallecido nunca, ¿no? El año pasado cuando era difícil. Y bueno, se merecen este mucho más. De acuerdo, luego hablamos, gracias, Del Pigelli, el tercer sustituido en el Atlético de Madrid. La pelota es para Santi en el centro de la defensa, se abre Tomás para recibir. A ovación de gala para el veterano jugador del Atlético de Madrid. Toca la pelota Milinko Pantic, demasiado larga para el Cholo Simeone. Juega ahí Pedro Riesco. Aguanta bien Pedro Riesco, tira al fuera de juego la defensa rojiblanca, pero aguanta la pelota el delantero manchego. No puede jugar con Kasumov, saque de banda para el Atlético de Madrid. Tomás, que si no recuerdo mal es casi el único superviviente desde la primera plantilla que cogió Jesús Gil a su llegada a la presidencia del Atlético de Madrid. El balón para Maqueda, que sale de la cueva, deja la pelota a los pies de Pedro Riesco, la pared, va a intentar sorprender Maqueda.
pero su intento termina en nada. Saque de puerta para el Atlético de Madrid. 36 minutos. Le separan 8 y medio de la gloria a los rojiblancos. La gloria del doblete, que ya palpa, que ya siente, que ya casi da como segura, y tiene muchas razones para ello. Recuerdo temporada pasada, estando sentado aquí, exactamente aquí, y estaba todo en duda a ver si iba a promocionar como la temporada anterior. Estamos ahí en los últimos compases de la temporada pensando en la promoción. Minero que cayó, el Albacete que se queda con 10, todavía las cosas más claras para los rojiblancos, y además Milinko Pantic dispuesto a tener una nueva oportunidad para marcar el tercero del Atlético de Madrid. Bueno, esta vez es mejor para un zurdo, no está Lobo Pérez. Le está pidiendo la pelota a Toni. Sí, yo creo que y Vizcaíno está convenciendo a Milinko Pantic de que sea Toni el que lance. Pero no sé yo, no sé yo. Debe haber un choque entre los dos. Toni ha marcado más de un gol en el lanzamiento de falta. Es un hombre que tiene una buena pierna izquierda. Pero vamos a ver en qué queda el lanzamiento de la falta. ¿Será Milinko Pantic? ¿Será Toni? Apuestas, ahí va Milinko Pantic, lanzamiento, fuera. Intentó tocar la gloria de nuevo Milinko Pantic. 38 minutos, ahí lo vemos. Es que era mucho más para un zurdo que para un diestro, sí, evidentemente. Es la que falta tiene tantas ganas de marcar, ¿verdad? Hasta incluso desde los corners. Ahí vemos la repetición del lanzamiento de Milinko Pantic mientras el Albacete mueve la pelota en defensa. Juanjo Maqueda. Toca Maqueda para Tomás. Presiona todavía el Atlético de Madrid. Roberto intenta presionar a Tomás. La pelota va para Josico. Ahí llega la presión Milinko Pantic. El balón vuela hacia Coco. Coco prepara el lanzamiento largo hacia Kasumov. Kasumov que controla. El Betis recorta diferencias en Zorrilla. El lanzamiento de Ortega. Se adelanta ahí Tomás a Luna. Hay un rifirrafe entre Tomás y Luna. Estaba Díaz Vega pegadito a la jugada. Vamos a ver ahí repetido la lucha entre Tomás y Díaz Vega y Luna. Y luego hay el pequeño rifirrafe en la salida de la jugada. La falta señalado Díaz Vega, peligrosa para la portería de Molina. No está Salazar en el terreno de juego. Parece Kasumov el encargado de lanzarla. A punto de llegar al minuto 40. Entramos en los 5 últimos minutos que separan a un título. El título de Liga del Atlético de Madrid. 19 años hace que no consigue una Liga el equipo rojiblanco. Y ahora está a punto de hacerlo. Pero atención al Albacete, que tiene una buena oportunidad para recortar distancias. Coloca la barrera Díaz Vega. Kasumov dispuesto a golpear el balón. Prepara Kasumov el disparo. Arriba. Se fue el disparo alto. Saque de puerta para el Atlético de Madrid. Ahí vemos de nuevo la repetición del intento de Kasumov. Sin peligro sobre la puerta de Molina. Y la ola que se repite una y otra vez. Esto puede terminar en maremoto. Claro que sí. Del Atlético de Madrid se trata. No está mal que termine así, dado que va a ir a celebrarlo a la fuente de Neptuno, ¿no? Es que apenas te oigo, Carlos hablar. Es que es impresionante el ruido aquí en el Vicente Calderón. Ha cortado de cabeza Juanjo Maqueda. La pelota para Ortega. El recorte sobre Caminero. Continúa Ortega. Va a cambiar la pelota Ortega hacia la posición de Jesús. Jesús retrasa el balón hacia Tomás. Tomás toca atrás la pelota para Juanjo Maqueda. Devuelve para Tomás. Presiona Roberto Fresnedoso. Hay falta. Señaló Díaz Vega. El balón de nuevo para Juanjo Maqueda. El Albacete no sale de su defensa. Se tragó la pelota Juanma López, pero estuvo atento en la cobertura Santi ante Luna. Consigue despejar Santi, pone la pelota en órbita. Ahí va a saltar a Roberto Fresnedoso. El balón es para el Atlético de Madrid. Mirantín más que tranquilo en su banquillo. Ha salido y menos de él que en ninguna otra ocasión probablemente de la Liga. Saca Tomás largo para Caminero, no va a llegar.
Atención que controla la pelota Coco con dificultades ante Caminero, consigue enviar para Tomás. Ha metido la pelota Tomás para Pedro Riesco, juega este con Jesús, retrasa el balón para Tomás y ya está la pelota en la defensa del Albacete. Maqueda con dificultades ante Caminero, consigue enviar para Tomás, presiona Biagini, Tomás consigue sacar el balón para Josico, devuelve Josico para Tomás. Hay que ver las dificultades que tiene el Albacete en sacar la pelota desde atrás. Ahora bien Pedro Riesco para Jesús, de nuevo Pedro Riesco, hubo falta de Tomás a Jesús. 42 minutos y el tiempo que sigue pasando y que favorece al Atlético de Madrid, que vence por 2-0 en este último partido de la Liga para los colchoneros. Hay un nuevo gol, el Athletic prácticamente sentencia con gol de Ciganda frente al Rayo Vallecano. Va a sacar a falta Pedro Riesco, tiene que retrasarse la mini barrera compuesta por Milinko, Pantiquito más, saca en corto el Albacete. Pedro Riesco busca el centro frontal del área, pega la pelota no muy correctamente Simeone, sacó el balón fuera del terreno de juego, otro balón que fue a la grada. Es que es la primera vez en este partido que lo ha pegado mal Diego Simeone, porque ha hecho un gran partido. Ahí lucha Luna con López, la pelota la controla Luna, intenta irse de López, no lo consigue, consigue despejar la pelota Vizcaíno, el balón vuela largo, ventaja para Tomás, le acosa Leo Biagini, consigue tocar el balón hacia atrás, ahí va a llegar Coco, tiene todas las ventajas Coco, se está cerrando el ángulo, al final consiguió salir con ese recorte, con cierto riesgo ante Leo Biagini. El balón largo que se pierde por la línea de banda, saque para el Atlético de Madrid. Un minuto Falta un minuto, Jesús Gil casi se relame, el Calderón lo celebra por anticipado y el balón que va a ponerlo en juego el Atlético de Madrid desde el lateral. La Liga va a caer del lado rojiblanco, va a sacar Tomás, ha puesto la pelota en juego Tomás para Caminero, juega Vizcaíno hacia atrás, hacia la posición de Toni. Toni parece dispuesto a pegar la pelota en corto, ahí va a llegar Caminero, se anticipa sin embargo Juanjo Maqueda. Llega Toni al cruce, corta, atención al contraataque que puede llevar peligro, 4 defensores para 6 atacantes. Juega hacia Caminero, Caminero recorta pero pierde la pelota ante Jesús. Juega Jesús con Pedro Riesco. El tiempo pasa, vamos a llegar al 45, es una cuenta atrás, no es el lanzamiento del Apolo, pero en el Calderón tiene pinta de que algo así va a pasar. No creo que va a añadir mucho, Tendrá que añadir, por supuesto, Joaquín Díaz Vega, ¿no? Sí, ha habido solamente ya los cambios, ya con eso ha habido una pérdida de tiempo. Puede ser, pero no creo que de todas formas tenga mucho tiempo, pero aproximadamente 2 minutos sí debería. Pedro Riesco que intenta atacar, mete la pierna a Santi, el balón queda suelto, rechazado para Coco. Coco tiene delante, Roberto no consigue pasar, retrasa la pelota para Josico, a punto de robar Leo Biagini, aguanta bien Josico. Leo Biagini todavía sigue queriendo marcar un gol, ha habido falta de Leo Biagini. Los jugadores del Atlético de Madrid luchan ya por eso, por el gol. Ha habido cartulina amarilla para Leo Biagini. El tiempo reglamentario, como ven, cumplido. Los fotógrafos que se arremolinan sobre el banquillo de colchonero. Va a estallar el delirio en cuanto que pite Díaz Vega. Estamos en los minutos de descuento. El Madrid venció al Zaragoza. No parece suficiente, el Tenerife también lo hace el Sporting. Maqueda lanza largo, corta de cabeza Roberto. La pelota vuela hacia Ortega. Va a controlar Ortega sobre la banda. Ortega juega para Luna. El tiempo se agota. La pelota va para Ortega que gana la línea de fondo. Hubo falta. Dice Díaz Vega que fue córner. Y eso es lo que va a sacar el Albacete mientras Radomir Antich lo celebra con sus pupilos. Y Díaz Vega va a llevar la pelota hacia la falta cuando además, para rematar la cosa, el Celta acaba de marcar. Por si había alguna duda, empató Milojevic al Valencia. Va a sacar la falta al Albacete, atención al remate de Casumó, se va arriba, saque de puerta. Los jugadores le piden la hora a Díaz Vega, le piden el final del partido. Y hasta Jesús Gil cantó el gol del Celta cuando se enteró.
Ha sacado Molina, Díaz Vega mira su cronómetro, quiere pitar el final, todo el mundo lo está esperando. Ya no hay juego, ya no hay partido, pero sí hay campeón. El campeón, el doblete es del Atlético de Madrid, Juan Carlos Nieto. Pues con Radomir Antic. Radomir, que va a salir al terreno de juego. Enhorabuena, Radomir. Gracias. Bueno, la verdad es que han sido 9 meses de mucho trabajo y es una fiesta muy bonita. De verdad, hoy fenomenal, fíjate. Yo nunca en mi vida lo he visto algo así, nunca. Es tu gran consagración como entrenador en España, esta liga, ¿no? No, eso, fíjate. ¿A quién se lo dedica Radomir? A familia, a todo el mundo, en estos ya. Bueno, Radomir, absolutamente emocionado, casi con lágrimas en los ojos, con esta fiesta rojiblanca que ha estallado en el Vicente Calderón. Nos vamos a ir hacia el centro del terreno de juego con los jugadores. Hay una piña terrible de jugadores, de fotógrafos, de medios de comunicación en el centro del terreno de juego. Escenas de alegría y en el palco también hay delirio, Josep. Jesús Gil, por fin se ha conseguido el sueño. Está saludando a todos, abrazando. Este era el sueño, ahora sí se ha conseguido y se lo dedica a la afición. Es un triunfo de la afición. Todos. La verdad, Jesús, que ahora se puede hablar poquito ya, ¿no? Es celebrar, es alegría, es abrazarse con todos. ¿Qué se piensa ahora mismo? Hoy es el día más feliz de mi vida. Es importante estar rodeado de mis amigos, de mi gente. Un éxito como este, cuando estás jugando una competición que normalmente es propiedad de los grandes equipos que decían Madrid y Barcelona. Por eso tienen mucho mérito. Hemos sido líderes toda la temporada. Yo creo que es merecido y justo. Felicito a todos y doy las gracias a todos, porque ahora es el momento de, cuando te encuentras esta felicidad, que repartas esta felicidad para toda la gente que quieres y que está contigo. Y otro gesto bonito, Tomás ha salido en los últimos minutos, el hombre que se lo merece también y que está muchos años con usted, además. Tomás y todos, muy bien, es precioso, mira el Cholo. Y Gil aplaude porque en estos momentos los jugadores del Atlético de Madrid se dirigen a la grada también para saludar. Hay una piña terrible en el centro del campo. El Cholo Simeone celebra la alegría que siente en solitario, pero comunicándosela a toda la grada del Calderón. Juan Carlos Nieto, seguimos viviendo a pie de césped este doblete del Atlético de Madrid. Bueno, pues es una absoluta piña, Pene. Juanma. Bueno, enhorabuena en principio. Supongo que es uno de los días más felices de tu vida, ¿no? A nivel deportivo, el que más, sin duda. Está claro que lo que hemos hecho hoy es historia y eso es difícil repetir, ¿eh? Bueno, este estadio con este ambiente que se siente. Yo creo que después de estas temporadas tan malas que hemos hecho, creo que esta afición se merecía un triunfo como este, ¿no? Y yo creo que esto es el homenaje para ellos, ¿no? ¿Te lo dedicas a alguien en especial? Hombre, por supuesto, a mi familia, mi mujer y en especial a mi tío Lulo. Gracias, Juanma López. Vamos a intentar con el Cholo Simeone. Cholo, enhorabuena en principio. Muchas gracias. Bien, Cholo, que se va con los demás jugadores a seguir festejando este título. No se mueve absolutamente nadie en el Vicente Calderón. Y ahí están los jugadores del Atlético de Madrid que sienten tanta alegría que hasta se han olvidado de dar la vuelta de honor. Todavía no han comenzado esa vuelta. Sujil que mira al cielo como si del cielo le viniera la inspiración. Vamos con Milinko Pantic. Sí, estamos con Milinko Pantic. Milinko, enhorabuena. Bueno, la verdad es que es un año muy importante para ti. Eras un jugador casi desconocido y hay que ver qué revolución que habéis armado en el Atlético. Sí, ganamos doble, sí. Puta madre. Bueno, no tengo fuerte para hablar. Gracias. Más feliz hombre ahora en el mundo. Supongo que tienes que agradecer mucho a Radomir, que siempre ha confiado en ti, ¿no? Sí, es mi padre de deporte. Es para él. Este título es para él. Gracias a las palabras de Milinko Pantic, que... Y el Atlético de Madrid que se sube el larguero de la portería del Frente Atlético, lo van a romper seguro. Está prácticamente la mitad de la plantilla subida ahí al larguero de la portería, agradeciéndole ahí al Frente Atlético el apoyo prestado durante toda la campaña, esta y las anteriores. Y la verdad de Michael es que se está viviendo una alegría que tú has sentido como jugador y que supongo que es muy difícil de transmitir. Sí, no, es una felicidad, es una locura, pero la verdad hay que decir una cosa. Yo no he visto una celebración así, ¿eh? Esto es monumental, ¿eh? El ruido, el ambiente, el homenaje que está rindiendo su afición al equipo, ¿eh? Y vamos ahora con el veterano Tomás, Juan Carlos. Y tanto, Tomás se va hacia el Frente Atlético. Vamos a estar con Tomás en un instante. El saludo de Tomás al Frente Atlético. Tomás, enhorabuena. Hay que ver los años que llevas en el Atlético. La enhorabuena para ellos, ¿no? Para ellos, sí, son los que se lo merecen.
siempre con nosotros y tienen que seguir con nosotros porque los 2 últimos años han estado con el equipo y ahora creo que se merecían este triunfo. Bueno, después de cuántos años en el Athletic, 12 años prácticamente, aquí está lo que siempre has querido, ¿no? Aquí está lo que hemos buscado y este año lo hemos conseguido por doble motivo, tanto en la Copa como en la Liga, lo hemos merecido. Se ha hablado mucho, han hablado mucho, pero el Atlético de Madrid se lo merecía. Decíamos que eres casi la única persona, el único jugador del proyecto de Jesús Gil desde el comienzo, lo único que quedas, ¿no? Sí, el único. Bueno, pues esto es algo casi de Gil y tuyo, más que de nadie. Hombre, yo creo que el Presi ha trabajado mucho, ha sufrido mucho igual que todos y se lo merecía. ¿Te lo dedicas a alguien especial? A mi familia, a mi gente, a los que me quieren, a este público que ha sabido estar en los momentos duros y ahora que disfruten. Gracias, enhorabuena. Venga. Pues Jesús Gil, por encima de la masa, se va hacia el campo, se va hacia el césped. Ha conseguido abrir un pasillo para llegar al césped y está a punto de llegar al terreno de juego. No se ha aguantado en el palco y quiere celebrar la victoria de la Liga y el doblete con su equipo sobre el césped. Ahí está la plantilla y ahí está Jesús Gil, que llega al césped del Vicente Calderón, se quita la chaqueta, desde luego calor le sobra y ahí está dentro del terreno de juego Jesús Gil también saludando a la plantilla. Un espectáculo en el césped del Vicente Calderón. Cuidado los corres, ¿eh? Gracias, sois unos fenómenos. Gracias. Bueno, Jesús Gil solo puede decir las gracias, dar las gracias a los jugadores en medio de una nube de fotógrafos, de periodistas, y absolutamente emocionado el presidente del Atlético de Madrid. Mientras vivimos estos momentos de gloria, también vamos a tener un momento para la reflexión. Vamos rápidamente a nuestros estudios centrales porque había otras muchas cosas en juego en esta última jornada. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación, Cristina del Corral. Vamos primero con los resultados definitivos de la jornada, de esta última jornada de Liga. Racing 2, Real Sociedad 3, Español 0, Compostela 0, Sporting 0, Tenerife 2, Sevilla 3, Salamanca 1, hat-trick de Súquer, Celta 1, Valencia 1, Valladolid 3, Betis 1, Zaragoza 0, Real Madrid 1, Athletic 3, Rayo Vallecano 1, hat-trick también de Ciganda, y Atlético de Madrid 2, Albacete 0. Y completarán la jornada los partidos que se juegan mañana: Mérida Real Oviedo y Deportivo Barcelona, retransmitido por Canal Plus. El Atlético de Madrid, con 87 puntos, es el nuevo campeón de Liga 1995-96. Jugarán competiciones europeas el Valencia con 83 puntos, el Barcelona con 79 y un partido menos, Español con 74 y cierra Tenerife con 72. Real Madrid tiene 70, ya no juega UEFA, Real Sociedad 63, Betis 62, Deportivo 60 y un partido menos, Compostela 59, Celta 52, Zaragoza 48 como Athletic y Real Oviedo, aunque con un partido menos este último, Sevilla también con 48, Valladolid con 47, Racing con 47, Sporting con 46, juegan la promoción Rayo Vallecano con 44 y Albacete con 42 y descienden a segunda división Mérida con 39 y un partido menos y Salamanca con 33. Los datos de esta jornada: al final el Atlético de Madrid es campeón, el Tenerife conquistó la plaza que quedaba en lucha por la UEFA, el Madrid se queda sin competición europea para la temporada que viene, promocionan Albacete y Rayo Vallecano, mientras que aquí en el césped todavía se sigue viviendo la euforia. Después de 19 años el Atlético consigue el título de Liga, un título que se suma al de Copa para redondear una temporada que será histórica. Nunca a lo largo de todas las campañas había conseguido el Atlético de Madrid, desde el primer campeonato en el 29, nunca había conseguido el doblete el Atlético de Madrid. Volvemos al campo, Juan Carlos. Sí, con Molina. Molina, que lleva la bufanda. Dale enhorabuena a Molina. Enhorabuena en principio. Bueno, ¿cómo lo has pasado el partido? Ha sido un partido tranquilo y vaya fiesta que tenéis montada, ¿no? Sí, hombre, el acontecimiento se lo merece, ¿no? Ganamos la Liga, imagínate. Bueno, doble motivo de satisfacción, porque además ahora ya a pensar en la selección, en fiestas, se acabó 9 meses de sufrimiento y de felicidad, ¿no? Ahora ya. Sí, la verdad es que hemos sufrido mucho, la Liga ha sido muy larga y la verdad es que no lo hemos merecido, digan lo que digan. De acuerdo, las palabras de Molina, todos los jugadores siguen siendo una piña. Vamos a acercarnos ahora a Solozábal. Roberto, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, te has perdido el mejor partido, ¿eh? Bueno, pero he disfrutado del público, ¿no? En esta vida no se puede tener todo y la verdad que esta semana lo he pasado muy mal, pensando que tenía muy pocas posibilidades de jugar, pero yo lo cambio todo por esto, ¿no?
Hoy es un partido, no es así, no, pero daba igual quién jugase, que lo importante era el resultado, ¿no? Ya la fiesta la disfrutamos todos por igual, juguemos, no hayamos jugado, hayamos visto el partido en la grada, en la tele. Yo creo que a los atléticos nos da igual hoy. Supongo que esto se sueña, que cómo puede ser, pero la verdad es que cuando está aquí abajo y se disfruta de un título, solo lo sabéis vosotros y supongo que es inenarrable casi, ¿no? Sí, es una experiencia. Yo he tenido parecidas en la Copa, pero supongo que por la importancia de todo esto es mucho más importante, ¿no? Además, solo lo decía hace 2 días, pudimos ganar la Liga contra Salamanca. Se pudo ganar en Tenerife, la pudimos ganar. Atléticos tenéis que acabar sufriendo hasta el final, ¿eh? No, pero más que sufrir, yo creo que esto es disfrutar. Bueno, pero el último día, ¿no? Hoy lo hemos conseguido gracias a llegar al último día, ¿no? Y ya lo firmaba yo esto. ¿A qué se lo dedicas? Pues yo a todos los que han sufrido por mí y por el equipo durante estos 2 últimos años. Y supongo que serán muchos, ¿no? Yo se lo digo a todos ellos. De acuerdo, gracias, enhorabuena, Roberto. Michael, no sé si estarás conmigo, pero esta celebración tan desorganizada dice mucho de cómo es este Atlético de Madrid, ¿no? Porque es un poco la esencia de un club que parece que no está demasiado bueno, pues no, es que habituado, pero que está celebrando a lo grande de verdad, ¿no? Es una alegría desatada, ¿no? Eso es. Es puro, no hay nada organizado sobre esto, es que somos campeones y siento mejor que en ningún otro momento de mi vida. Eso es lo que deben estar sintiendo todos los jugadores del Atlético de Madrid, sus técnicos, sus directivos, su afición y también, como no, el presidente Jesús Gil. Buscando a quién le falta. Yo que sé, no sé, si no veo. Mira, todo el equipo, guarda la foto. El equipo va para la foto, va Gil para la foto ahora mismo, a buscar al equipo. Se ha abrazado con Tomás en estos hace poquitos instantes y se abraza a Gil. Kiko va a quedar de pirata en la foto. Sí, Juan Carlos. Caminero, José Luis, bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, estás muy tranquilo, como asimilando muy bien que esto tenía que pasar, ¿no? Sin darte una gran fiesta de momento, al menos. Bueno, yo creo que yo lo llevo viviendo bastante tiempo. Yo creo que el equipo, aunque no era matemática, pero yo creo que el equipo da muestra de que tenía que ganar este título. Y bueno, al final yo creo que se ha hecho justicia. Bueno, se dudaba mucho durante muchos meses de si el Atlético aguantaría ahí, lo habéis demostrado y habéis aguantado sobre todo una presión impresionante. Supongo que Radomir Antich tiene mucha culpa en esto, ¿no? Bueno, yo creo que la culpa la tiene todo el mundo, y especialmente él es el entrenador, es el que busca lo mejor de un equipo y nos ha sabido dar esa tranquilidad que un equipo como el Atlético de Madrid necesitaba. ¿En quién estás pensando especialmente ahora mismo? En mi hija. Dedicado a tu hija absolutamente, ¿no? Sí, yo creo que mi hija está por encima de muchas cosas. De acuerdo, gracias, enhorabuena. Siguen produciéndose y sucediéndose las imágenes de festejo en el césped del Vicente Calderón. No se ha movido un alma de las gradas de este estadio. El estadio sigue completo, lleno a rebosar. La fiesta se prolongará después por Neptuno, la fuente en la que habitualmente celebra sus títulos el Atlético de Madrid, que hoy estará vestida de rojiblanca para celebrar con el Atlético de Madrid este doblete, la Liga y la Copa. Mientras que una especie de marabunta sigue cubriendo el césped del estadio Vicente Calderón, desplazándose sin orden y concierto, demostrando la alegría que se vive ahí dentro en el césped, Juan Carlos. Bueno, estábamos con Tony, con Biagini también. Van a hacer, yo no sé si van a hacer la ola a los jugadores porque se van a dar la mano todos. Van a saludar a todo el público. Ahí va a quedar ese saludo a todo el Vicente Calderón porque la fiesta continúa y el lío de cables que tenemos también. Ahí están en una especie de látigo toda la plantilla, o prácticamente toda la plantilla, queda algún rezagado suelto, pero se va hacia la grada para celebrarlo con ella y ahora va a ir dando la vuelta, ahora sí, por fin consiguieron organizarse para dar la vuelta de una manera unidos a todo el estadio Vicente Calderón. Ahora se dirigen hacia el fondo sur, de donde se ha quitado ya hasta la portería. Y ahí en una especie de conga feliz se marcha el Atlético de Madrid para celebrar este título de Liga. Capitaneado por Leo Biagini, que marcha el primero, con multitud de voluntarios que se han incorporado a esa fila. La plantilla festejando el título de Liga. Algunos todavía conservan su camiseta rojiblanca, otros la han rifado, la han mandado al público para que el público también guarde un recuerdo, Juan Carlos. Tony, que está haciendo un poco de inaugurar las celebraciones. ¿Qué dedicas, Tony? Especial a mi hija, a mi familia y sobre todo a la afición, ¿no? Que creo que se lo merece y sobre todo porque habíamos pasado momentos muy malos y bueno, esto
recompensa todo, ¿no? Habéis jugado muy tranquilos, el gol ha llegado al minuto 15 y enseguida con el segundo gol ha sido una balsa ya de celebración, ¿no? Sí, yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Meter la presión desde el principio y bueno, yo creo que en general hemos hecho un buen partido, ¿no? Solo confiabais casi vosotros en vosotros mismos y Radomir Antic desde hace 9 meses, cuando Radomir decía que aquí había un equipo campeón, parecía que no iba a llegar este momento nunca, ¿no? Sí, se ha hecho muy largo, ¿no? Porque la verdad que en la liga han sido muchos partidos y bueno, yo creo que todo el mundo al final confiábamos un poquito más y al final lo hemos conseguido, ¿no? De acuerdo, gracias. Se va y se viene el sonido desde el césped porque hay una gran algarabía alrededor de los jugadores del Atlético de Madrid y de los directivos, con el presidente a la cabeza, que ha saltado al terreno de juego mientras Kiko sigue celebrando a lo pirata, vestido con una camiseta de manga corta negra, una bufanda a la cabeza. Ahora sí parece ya definitivamente que los jugadores del Atlético de Madrid inician el camino hacia los vestuarios, agradeciéndole al público el apoyo. Este año sí, la pancarta fiel, tantos años lo ha llevado con mucho deseo, mucha esperanza, pero sí, este año sí ha sido. Ahí todavía quedan algunos jugadores, vemos a Caminero, a Yeli, a Leo Biagini, a Toni. Y también buscamos la otra cara, la de no los protagonistas directos, sino por ejemplo la del delegado del Atlético de Madrid, que lleva la intemerata de años aquí en el equipo rojiblanco, Juan Carlos. Dice que casi que no dice nada, pero supongo que está asimilando Carlos Peña una fiesta como la de hoy después de tantísimos años, ¿no? Sí, hombre, después de 20 años es para gozar de esta fiesta, ¿no? Estás disfrutando de ver disfrutar, te veo yo, ¿no? Pues sí, yo estoy un poquito más tranquilo. Será por la veteranía, ¿no? Pero lo llevo interiormente, la alegría, ¿eh? Pero eres la fiesta de la otra cara del club, ¿no? De todas esas personas que trabajan día a día en este Atlético de Madrid. Sí, yo para estos compañeros míos que trabajan diariamente y que creo que tiene tanto mérito como el jugador que está aquí abajo. De acuerdo, gracias, enhorabuena también, Carlos. Mientras que se siguen produciendo los abrazos entre presidente y entrenador, Josep. Decía usted antes ahí en el palco, dígaselo ahora a Antic. Antic, la verdad es que le ha aportado un título que le hacía falta al Atlético de Madrid. Radomir. Un socio de sufrimiento mayor que tenía en mi vida. A ver que le ha dado una alegría impresionante a su presidente, Jesús Gil, que ha sido increíble. Agradezco mucho. Hay que traer a Calan. No es Calan, que en este artículo han pasado las duras y las maduras, los dos. Ahora qué, presidente, ¿ahora qué plan tienen para fiesta la noche? Bueno, vamos a Neptuno y de ahí de Neptuno. Ahora justo, se cambian los jugadores y van juntos a Neptuno. Sí, vamos a cenar luego, sí. Ahí están Radomir Antic y Jesús Gil. del mundo, no uno, porque hace falta que sepáis. Pues ya lo saben los aficionados atléticos que no hayan podido presenciar el partido aquí en directo en el Estadio Vicente Calderón. Si quieren celebrarlo con el Atlético de Madrid, irá hacia la fuente de Neptuno el equipo en cuanto que terminen aquí las ruedas de prensa para acudir a la fuente de Neptuno y celebrar el título de Liga. Vamos a recapitular los datos claves de esta temporada, los datos finales de una temporada que ha dejado así los puestos para la UEFA y para la promoción en esta campaña. Vamos a ver exactamente cómo queda la cosa. El campeón es el Atlético de Madrid, la Recopa es para el Barcelona, participará en la Recopa la próxima temporada. En la UEFA estarán Valencia, Español y Tenerife. Promocionarán el Rayo y el Albacete frente al Mallorca y el Extremadura. Se producirá el sorteo y descienden a segunda división de manera automática Mérida y Salamanca. El Atlético de Madrid ha conseguido el doblete. El Barcelona, como finalista de la Copa del Rey, estará la próxima temporada en la Recopa. Y Josep Pedrerol, no solamente los jugadores y los directivos, sino las familias están en el césped. Radomir, lo más importante en estos momentos es la familia, ¿no? Sí, siempre ha sido. Yo creo que, no sé, ahora mismo, sí. Radomir, imagino que su padre habrá... Y el hijo también. ¿Su padre habrá sufrido mucho con usted o no? Sí, tenía mucho miedo porque ya tiene 76 años y bueno, es algo muy emotivo. Pero bien, yo lo veo bien, realmente. El técnico del Atlético de Madrid, al que se le han agotado las palabras a costa de los sufrimientos y de la tensión que ha ido acumulando, ahora se siente absolutamente suelto, pero sin palabras, porque no acuden para expresar todo lo que han sentido los jugadores del Atlético de Madrid. Es la emoción de un título, lo sintieron en otras temporadas otros equipos, y el Atlético lo ha esperado durante 19 temporadas, 19 años, y hoy la ha saboreado aquí
con toda su gloria en el estadio Vicente Calderón ante los suyos. Al final, en la última jornada del campeonato, venció el Albacete, que era lo que tenía que hacer, y miren cómo está ya la plaza de Neptuno. Ya hay multitud de aficionados del Atlético de Madrid que están en la plaza de Neptuno celebrando este doblete, la Liga y la Copa. Tendrán que esperar todavía mucho para que llegue el equipo, para que llegue la plantilla, pero de momento ya se han marchado los aficionados del Atlético de Madrid a la fuente para celebrar con ese dios imaginario de los rojiblancos, el dios de las aguas, el título de Liga. El ambiente impresionante en la plaza de Neptuno en Madrid, y eso que apenas acaba de terminar el partido. Imagínense lo que va a ser esta noche. Imágenes desde la plaza de Neptuno que nos llegan en directo desde esa fuente madrileña donde celebran sus éxitos los rojiblancos. Estamos despidiendo desde el Calderón el título de Liga. Han saltado ya hasta botellas de cava para festejar el título, mientras que algunos jugadores todavía mandan sus camisetas al Frente Atlético. Han paseado una reproducción casi imaginaria de la Copa de la Liga, y la vemos, la lleva en estos instantes Yeli. Pero mañana todavía Canal Plus nos ofrecerá más fútbol. Se lo ofrecerá en su horario habitual a las 7:30 en el partido que despedirá esta temporada entre el Deportivo y el Barcelona. Queríamos estar en el final del campeonato, al final estuvimos en el partido decisivo, en el partido en el que el Athletic Michael se ha proclamado justo campeón. Sí, y merecidamente, por lo que ha sido la liga más larga. Yo creo que esta noche va a ser más larga con los aficionados del Atlético de Madrid. Enhorabuena, la verdad es que el ambiente creado ha sido digno de un equipo campeón, Atlético de Madrid. Pues con estas imágenes del festejo rojiblanco nos despedimos del Vicente Calderón, esperando que hayan pasado una buena tarde emocionante de fútbol en la jornada final del título de Liga. El campeón es el Atlético de Madrid.